Good again, I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned.
never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really Ay, no me escuchan, yo cantando. Ay, ya me tiene harta esta canción, basta. nobody will help if you find too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Es una canción sin copyright, porque ¿qué pasa? Yo el otro día, que estábamos acá hablando, el lunes, creo que fue, que hicimos el vivo, les puse a Rina Sawayama, la traicionera, la que me abandonó y no va a venir a Lollapalooza. Rina Sawayama. ¿Dónde está? Está al revés. Rina Sawayama. Chicos, ¿por qué sigue estando al revés? Ah, pues estaba al revés la otra. Rina Sawayama. Gracias. Rina Sawayama. Rina Sawayama. ¿Ok? Esta traidora. La amo igual, la amo. ¿Qué pasa con Rina? Me canceló para Lollapalooza. Yo la tenía que escuchar, la escuché llorando el otro día más o menos. Me había comprado 2 remeras para Lollapalooza, para ir a verla. Me vinieron con photocards. Por lo menos tengo photocards y remeras de Rina Sawayama al pedo porque no la voy a usar para ir a verla. O sea, una tristeza total. El tema es el siguiente. No la puedo usar para las... Ah, ya se me rompió una. Pero qué mierda. Bueno. No les puedo usar la canción, ninguna canción que tenga copyright ahora, porque yo probablemente este video lo agarre y vaya a YouTube directamente. Entonces, hoy no vamos a ver probablemente nada que tenga copyright, ni poner canciones y esas cosas. Porque así después lo puedo poner a YouTube. ¿Qué va a pasar hoy? Chicas, lo que va a pasar hoy. ¿Dónde lo estoy leyendo yo? Me lo mandaron. No lo estoy leyendo online. No. Es alguien que lo tradujo para mandármelo. O me lo mandó. Crista fue la primera que llegó. Llegó hace 4 horas, pobre Crista. Hola, Crista. ¿Cómo andás? Claudia. Daniela, buenas noches. Anto. Maffer. Sonia. Alexandra. Mechi, Sorija. Sonia me dio mucha gracia. Alguien que sin spoilearme me diga si el teaser no es muy caliente porque estoy viéndolo desde el colectivo. No pasa nada. No pasa nada, Sonia. Alicela. Kun. ¡Guau! Sí, Daniela, sí. Queriendo tanto. Gracias, Alicela, la única que me dio bola. Se murieron ya con el Morenita. ¿Qué pasó, Black Velvet, Caro, Estrella 18 Star. Bienvenida. Primera intervención en el chat. Hola. Igual que Hof Aina Lulita. Buenas. Hola, MM30251009. Morenita llegó. Chicos, dale. Hágame caso. Morenita, yo te estoy. ¿Alguien sabe? Ah, ya lo contesté. ¿Sobreviviste con el mismísimo teaser? Sobreviví, Daniela. Alexandra, Adriana, gracias por el seguido. Yo vi que la gente lo empezó a reaccionar. A mí me gusta reaccionar a todo, sobre todo de Becky, ¿no? Pero vi que la gente lo empezó a reaccionar y yo dije tipo, a ver, yo soy la persona que de un video de 2 minutos te hace uno de 2 horas. Pero no voy a reaccionar a un teaser de 25 segundos. ¿Podría? Sí, arre. Pero no lo hice. Literalmente lo vi en la cama. Dije, a ver, cuando me levanté, no iba a aguantarme tanto por 20 segundos. O sea, ya fue. Arre. Lo vi yo dije, después lo vemos en vivo. Y listo. Arre. Gracias por ir queriendo tanto. Muchas gracias. Ha bajado la calidad del chat, ha bajado. Muy poca gente puso queriendo tanto. Triste me siento. Adriana, Lucía. And go with solo, lo. Te voy a decir así cuando te vea, Adriana. Solo, lo. Solo. Una canción de Jennie de Blackpink, por si no la conocen, escuchen. Así que ahora le tengo que hacer un audio a Lucía. Anótenlo, hágame acordar. Lucía cada vez que entra al chat, como Morenita tiene su coso, como Marta tiene su coso, va a tener uno que diga solo, lo. Qué bueno, qué bueno. Sonia, el compromiso. Che, que tengo niños al lado. Dios. Queriendo tanto. Tengo muchas ganas de ver la serie y leerme el libro. Yo tengo muchas ganas de ver la serie. El libro estamos leyendo, pero tengo muchas ganas de ver la serie y me voy a morir. Hola, Juan Roan. Luz Bare, ¿cómo andás, Luz? ¿Qué tal, Maggie? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Morenita? Manifestando a Blackpink.
Posta. Te amo, Maggie, ya te extrañaba. Gracias, Adriana. Solo, lo, lo. Por favor, que viva Blackpink, carajo. Arre. Háganme acordar. Ah, ese audio estaría bueno. Blackpink. El que dice, Blackpink. Pero ustedes nunca hablamos. Todo bien, todo bien. ¿Qué haces, Tamu? Nunca hablamos de eso. Así que, ¡Wow! para tener que poner esto. queriendo tanto. Tenía que ponerlo. Cosas que podemos hacer hoy. Cosas que... Blackpink is a revolution. Las remeras de Rina Sawayama, que... muchas gracias, Juanro. Las remeras de Rina Sawayama que vinieron, las hicimos con Flor. Tipo Canva, diseñando. Y hace mucho nos diseñamos una que... con Photoshop, ya mucho más elevada, arre, de Blackpink, que para mí es lo más de la vida. Y nunca la mandamos a hacer. Y deberíamos. Y la chica a la que le mandamos a hacer esto, o sea, a ver, pedí 3 remeras y por remera me mandó 2 photocards. Las otras no las tengo yo porque es la remera de Flor. Una copada. Tengo 2 remeras ahora, calidad divina. Se llama KND, porque se llama Cande la chica. KND, búsquenla, lo más. Le hago el chivo, arre. ¿Cuándo vas a reaccionar a Kiwi? Kiwi. A Kiwi. Cuando yo lo puse hoy en Twitter, lo iba a reaccionar hoy, pero no llegué. Así que no lo pude hacer hoy. Así que mañana. Y voy a tener que hacer 400 partes. ¿Por qué? Porque hay un millón de videos. Estoy viendo un canal que ya me lo recomendaron ustedes, así que nada, son 800 millones, 50 mil millones de videos. Y encima ahora aparece otra, chico, Ruslana. Chico, ¿cuál es el ship? ¿A quién tengo que shippear? Ayúdenme, boludo, porque yo no la conozco. Soy Bill Link de 2017. Y fuera eso, vos tenés que tener el solo lo. ¿Te merecís? El otro día me compré los Funkos de la Blackpink. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, boludo? ¿Quién pudiera? Mi novia está en Londres y entré a una página de una disquería y los venden. No tengo dinero, arre. Si no los tendría. Me encantan los Funkos y si de ellas más. Bueno, hoy vamos a ver el teaser. Hoy vamos a hablar de las fotos, de lo que estuvo saliendo. O sea, como siempre, cuando hacía los sábados de Frimbeki, qué sé yo, voy a agarrar mi Twitter y tuki scrolleamos un poco y ya. Una cosa acá, y les puedo mostrar lo que Caro, muy amablemente, me trajo de Singapur y Tailandia. Alguna cosa que tengo acá, que yo subí fotos, pero bueno, se los puedo mostrar acá si ustedes quieren. Arre. Ruslana Dangolomar. Ah, bueno, listo, entonces no, heterosexualismo fuera. Arre. Que se alejen de nosotros. Arre. Bueno. ¿Qué lag? Arre. ¿Acá hay lag? No. No sé de qué hablamos. Arre. Yo me estoy viendo también al mismo tiempo y va bien, va bien. Tengo que sacar la foto a mi setup. Ahora el internet, no saben, arre. Anda mejor que nunca, pero estoy en mi casa. Por eso anda bien. Literal. Si no, no andaría bien. Unboxing, ya está. Bueno, chicos, unboxing. Ya fue. Las que no. Ay, Dios. Bueno, y después vamos a leer de Loyal Pin con invitada especial, La Roca Johnson. Arre, no, con La Roca, que ni vino, no sé si vendrá en algún momento, ya sabía la hora, pero bueno, sabe que iba a hablar con ustedes y después venía. Lo íbamos a leer entre las dos, así que vamos a ver si La Roca aparece. Y no me avisó ninguna que tengo mal puesto el título. Me muero. Jueves de The Loyal Piano. I'm going solo. Mi casa está cagada por un elefante, boludo. ¿Qué es? ¿Yaque? Yaque le dice ella. Yaque. ¿Qué tengo acá? Primero que tengo un llaverito. Me trajo Caro un llaverito con un elefante que dice I love Thailand. Y es un elefante con la bandera de Tailandia. Gracias. Y la amo, lo amo. Ya lo puse en las llaves, por eso no lo tengo acá. Es más, le dije, yo esto no lo puedo poner en las llaves. Porque, tipo, si le pasa algo, me voy a querer morir. Arre. Pero no le pasó nada. Primero, para que sepan. Quiero preguntarles algo. Ella no arrancaba nunca arranca con nada. Siempre da muchas vueltas. Ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver Chaser Game? ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, yo lo quiero ver completito. Y si es tipo, acá está La Roca. Sos vos, me parece. Porque yo tengo... Gracias, Roca. La Roca se confundió de fijar. Me gustó que haya fijado el qué se acá. Penny,
Me parecía raro, te extrañaba. La verdad que leía el chat y decía, y Penny, loco, ¿qué pasó? Se desacostumbraron a que llegue, a que sea temprano. Empecé temprano porque este vivo son más extensos los vivos que tienen que ver con Flynn Becky. Imagínense, pasaron 16 minutos y no hice nada. Entonces, como son más extensos, para después poder comer en un horario decente, que las españolas puedan dormir en un horario un poquito más decente, y así. Tipo, hoy a la mañana le dije a la Roca, hoy arrancamos antes. Arre. Nada, las que no vieron Chaser. Yo pensaba hacer domingo, ¿entienden? El domingo, todo el domingo acá. Como una boluda acá, mirando Chaser. Hacer una maratón de Chaser. Hasta lo que dé, chicas. Si la terminamos en un día, la terminamos en un día. Y si no, no. Pero ustedes vendrían a ver conmigo Chaser Game W. Una serie divina. Divina. Tuve que borrar todas mis reacciones. Tuve que borrar. Porque el copyright me borró un video entero. Así que... una mala onda total. Hoy subí el último. Cuando termine este video vayan a verlo, por favor, porque lo voy a tener que borrar. Así que véanlo. No sé cuánto va a durar. Tal vez me la juego a que quede hasta que me lo borren. Pero bueno, probablemente no me anime porque me van a borrar todo el canal. Y lo que yo puedo llegar a llorar. No hago una reacción nunca más en mi vida. Me muero. Me muero, boludo. Dios, para que voy a seguir leyendo. Gracias, Roca, por el tecito. Alguien, si quiere, me puede regalar un tecito. O mandar bits o lo que sea acá. Pero el tecito está ahí fijado. Así que... ¿dónde es? ¿Para allá o para otro lado? Para allá. Está ahí fijado. El tecito está ahí fijado. Tic, tic, tic. Muy bien, lo hice bien. Arre. A ver, hola Jazmín, ¿cómo andas? Desde España te agradezco, ¿viste? Bueno, Claudia quiere, Leonor quiere, me reservo el domingo, Sonia quiere, Aoni me quiere. Hola de Luz. Sí, porque no la vi, dice Daniela. Sí, bueno, Luz. Vamos, vamos. ¿Quieren? Domingo hacemos Chaser, ¿eh? Me sumo porque recién entro al mundo de los Girl Love. Blue Millie, ¿qué edad tenés? Te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Bienvenida, estás entrando al mejor mundo de tu vida. Vas a llorar, probablemente. Vas a sufrir. Vas a gritar. Pero vas a ser muy feliz. Es el mejor mundo del mundo. El mejor mundo del mundo. El Girl Love, 23 años, espectacular. Lo mejor, es lo mejor. Mira, bienvenida. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Arre. Bienvenida. Mira. Te has perdido 23 años, pero te quedan 80, por lo menos, porque vas a vivir muchos años, para ver muchos Girl Loves. Cualquier recomendación, ya que anda a ver todas mis reacciones, tipo, no para que veas o sea, sí, también mira mis reacciones, pero fíjate alguna cosa que haya reaccionado, lo que te llame la atención y te vas a ver esa serie. Y si querés, ves mi reacción. Yo, porque si te tengo que recomendar cosas, estaría una vida, pero te recomiendo. Recién entraste en el Love, tipo... asiático o en general, tipo en películas y en todo. Porque los lunes vemos películas, nosotras, lésbicas. Arre. Ya vimos las mejores. Pero bueno, te las podemos recomendar. Arre. Hay que darle una mano a nuestra amiga Milly. Supongo que se llama Milly. Justo domingo no puedo, no me digas, Mechi. Va a quedar guardado igual y todo. Pero es el único día que puedo, es el domingo, para hacerlo así de largo. Si no, después nadie viene. Arre. Ya lo vi. ¿Qué cosa, Chaser? Yo también lo vi, pero lo voy a volver a ver. Venía zafando porque a todos le están bajando las reacciones. Yo de reacciones solo vi que a Aruka le bajaron. Me escribió ella justamente para decirme, che, tené cuidado, me bajaron un video, tené cuidado. Y después me volvió a escribir para decir, ponerlos en privado, me dijo. Y después me volvió a escribir para decir, creo que te hacen problema también si los tenés en privado. Googleé y era verdad. Así que los borré. Me dolió en el alma, casi lloro. O sea, si no estaba con Flor acá al lado mío de apoyo moral, lloraba. Porque es un retrabajo, o sea, yo trabajo un montón para hacer los videos, para editar los videos, para armar los posteos, para armar la portada, todo. Y después estaba lleno de comentarios y likes y qué sé yo, perdí todo. No, una mala suerte, la verdad. No te los dejan guardar de alguna forma. Yo los videos los tengo absolutamente todos, del primero al último que reaccioné, todos en la computadora. Pero al margen. Ya me vi tus reacciones a FreeMake y son lo más. Muchas gracias, Mil. Gap, supongo que ya lo vio entonces. La juventud, qué envidia. Dios. Asiático. Ah, bueno. Entonces el domingo tenés que estar. Vamos a ver Chaser, por favor. Acabo de llegar, ¿qué ha pasado? Yes. Nada pasó todavía. Como siempre, tardamos un montón en que pase algo acá. Acepto recomendaciones para hacerme mal la vida. Maggie, eso es un fastidio, pero no puedes hacerle nada, desgraciadamente. Es una cagada. Mili, mirá con nosotras Chaser el domingo.
Una cosa que no te recomiendo para nada, Ride or Die, una de Netflix, una reverenda cagada. Esa sí que no te la recomiendo. Lo que no te puedo recomendar así asiático, si es que empezaste en Asia, ahora hace poco, es eso. Yo tampoco estoy en Asia hace mucho, lo que pasa es que estoy, hace 2 años van a ser, y es lo único que veo casi. ¿Entendés? Cuando yo haga mi... Gracias, Mili. Cuando yo haga mi coso, mi propio tour por Asia y todo, me van a tener que ir ustedes a levantar esto, ¿eh? We are always here. We are here. We are here for all of us. We are here for all of us. Huele a Singapur, arre. Quiero lo que es. Miren lo que es. Lo subasto. $1.000.000 cada número, arre. Ay, chica. No. Miren, porque tiene detalles. Bombón, el Baby Shark, el pillo. Este es salchicha free, no tiene salchicha, pero bueno, los tulip. Hermoso, chicos. Hermoso. Big up, por eso estoy acá apoyando. Vamos. Bájate de ahí. La gata se hace. Salí de la remera de Rina, Si no, arre. Salí de la remera de Rina. Me tengo que buscar una sugar mommy. Sí, yo también. Porque la verdad, para que me lleve, porque yo las quiero ver. Esto huele a Singapur. Arre, seguía. ¡Miren! ¡Miren! El primer fan meeting de Singapur. Ay, me va a faltar... Sí, pero ahora tengo la photocard. Igual es... Bueno, la subí igual a Twitter, pero ya la puse en la billetera. Yo la agarré y a la billetera directamente. Lo primero que quiero ver cuando tenga que pasar por la tristeza de tener que gastar dinero, cuando tenga que pagar algo, por lo menos las veo a ellas. Algo positivo tenía que tener. Esperen. Cuando ustedes estén tristes, esto lo debería haber tenido a mano cuando reaccioné a Chaser, la verdad. Ay, ¿cómo es que se llama CMR? Y acá están los Twitter y los Instagram. Y esto es para poner pañuelos, chicos. Pañuelos que huelen a... No me gusta el olor a esto igual, No huelen a Singapur, arre. Huelen a algo... A baño de avión. Era específico, pero de verdad. Ya quisiera estar arriba de uno para ir a verlas. Y acá dice chope. ¿Saben lo que es chope? Chope parece que es como un slang de Singapur, donde vos ponés un paquete de pañuelitos en un asiento y está reservado. Tipo, lo reservás de esa forma. ¡Chope! Entonces te ponen el chope y te lo explican y te lo ponen en el coso de... Nada, dije, ¿qué carajo es chope? La marca. Y lo leí y no es la marca. Espectáculo, boluda. Me encanta. Aguante Singapur. Huele a Asia. Sí, huele a Asia. Gracias, Noelia. Yo tengo una foto de ellas también en la cartera. Ay, sí, obvio, boludo, más vale. Y esperaba los pañuelos. Aquí es un embutido. ¿Chope? Esperen, Gracias. Con changuaini. Can. Miren, tiene luces. Acá no se nota porque hay demasiada luz. Debería como taparle la luz. Pero bueno. Si la apago, ustedes ven que dicen Frimbeki first fan meet in Singapore. Frimbeki XG arre. SG Infinity. Frimbeki SG oficial. Buenas, insano. Hola, Pisispato. Maggie, regala algo. Ni loca. Ni loca. Sortea algo, no. Yo no fui a Singapur, ojalá, boludo. Yo estaba acá llorando el recontra cagada de calor, boludo, como todo el resto. No me fui a Singapur. Una chica llamada Caro fue y me trajo eso. El mejor momento de mi vida, chicas, cuando abrí la bolsa. Yo ya sabía igual,
Te cambio los Funko de Blackpink. No, arre. No. Cuando yo... Miren lo que es esto. Miren lo que es. Me muero. Eso, todas las que están acá no me siguen en Twitter ni en Instagram, chicas, porque lo subí. Arre. Cuando me escribió, ¿qué pasa? Caro fue a verlas, fue a Tailandia y después dijo, están en Singapur, y se fue a Singapur a verlas. Y cuando se fue a Singapur a verlas, estaba ahí en el asiento y la que tenía al lado no había ido. Entonces, como buena argentina, dijo, yo como buena argentina, por supuesto, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, se agarró todo lo del asiento al lado. Entonces, todo lo que les mostré recién era lo que estaba en el asiento al lado, ¿entiendes? Se lo rechoreó. Ni se lo robó y si no le iba a agarrar a nadie. ¿Se lo robó? Amo, arre. Sí lo vi, gracias, Luz. Amamos. Solo nací con el efecto sorpresa. Amo porque todas la vieron. Bueno, La Roca no, porque me seguís, pero no me ves. No me ves mis cosas. Arre. Y cuestión es que encontró la Vogue y se la compró. Y me compró una, lo más. Y me compró el llavero de Tailandia, la amo. Bueno, cuestión. Chicas, me vi página por página, buscando gente que conocía, viendo modelos tailandesas, tipo gente tailandesa, decir, oh, mira este tailandés, mira esta tailandesa, oh, son tailandeses, mira lo que es la contratapa. I'm going solo, chicas, está Jenny, mi gente la tiro. Ya está Jenny la contratapa, ellas dos en la tapa. Esto es espectacular. Y hay fotos de Jenny, hay fotos de Lisa, chiquitas, pero hay. Como hay fotos chiquitas de ellas, tipo... Les muestro, paren. Primero, ¿se quieren leer el horóscopo? ¿Quieren que les lea el horóscopo? Miren lo que es. 555, no vamos a entender una mierda. Uranus, o sea, sos hija. Nada vamos a entender. Igual le saqué una foto y lo traduje. Ni me acuerdo qué decía. Ay, acá. Le hacen publicidad en Vogue a la JQ. Y están ahí, y ahí atrás se puede ver la cara de Becky. No se la llegan a ver, pero están como en sombras. 555. Soy cáncer, léeme el horóscopo. Ya voy, R. Voy a mostrarles, si quieren, las fotos que tienen de ella y ya está. Y ayer la vi con Flor, porque yo le dije, mira, Enfa no está, Charlotte tampoco. No hay nada de Englot acá, que ella es fan de Englot. Pero podemos verla igual la revista para que veas una revista tailandesa. Yo la conozco a esa, decía. Yo la conozco a esa. Y empezaba a conocer gente. Fue majestuoso. Buen momento. Dime la parte del dinero. Empieza así. Becky. Y esta foto. A ver, las fotos ya las conocemos. A ver, se las voy a mostrar nomás. Tiene un montón encima, boludo. Acá te compras una revista por la gente que está en la tapa. Y tipo, literalmente no la... Hay 2 fotos ahí, con suerte. Una mierda. Encima re barata, boludo. O sea, yo vi lo que salía y tipo, no lo podía creer. Quiero irme a Tailandia. El tema es el vuelo, que sale un huevo. Ya está, no hay más. El vuelo que sale 3 huevos y medio. Pero después allá, boluda. Esto, no sé si es gente argentina. Esta revista, hice la conversión más o menos. Y está como 3.000 pesos argentinos, ¿no? Y el otro día mi hermana me dijo, ¿te vas a comprar la Rolling Stone de Dua Lipa? Algo así creo que fue. Y le dije, ¿cuánto sale? Y salía como 13.000. Gracias, Ruby. Así me quedé, Ruby. ¡Wow! Muchas gracias, Ruby. Voy a decirle... Bueno, 3 huevos y medio. Esa revista... sale como si te dijera 3.000 pesos argentinos. Y una revista acá, no sé si la Vogue, pero yo la Rolling Stone, que es más pedorra todavía, tipo de calidad, es más chica, sale como 13.000. O sea, no tiene sentido, boludo. 13.000, sale 10.000 pesos más. No puede ser. Che, ahora hay más gente. Tal vez ahora comprendan lo que hay que hacer cuando yo digo esto. Morenita, yo te estoy. Porque lo hice y 2 personas nada más me contestaron. Fue un dolor en el alma, en el pecho. Bueno, nadie sabe o tengo demasiado lag. Ahí está. Queriendo tanto. Me da tanta gracia que haya quedado como un código, una canción de Marco Antonio Solís. O sea, empecé lo más random del mundo, boludo.
No lo puedo creer. Ay, sigo sin superar esta foto. Por favor, qué mujer. La verdad, ha elegido una buena foto para hacer photocards. Buena foto, la verdad. Buena. No lo supero. Estoy todavía enojada por el abandono de esa mujer. Voy a preparar para que nos vayamos directo a Twitter, ¿ok? Vayámonos a Twitter porque vamos a ver las cosas que estuvieron pasando. Van a leer las cosas de arriba que nada que ver. Ahora las lesbianas Buki. Las lesbianas del Buki. Ay, me mato, boluda. Qué gracioso. Che, chicas, ¿se cayó Twitter o me estoy por caer yo? Ah, no, ahí está. Peligro. Peligró la no Lexa. Peligró la no Lexa, boluda. Chicas, por favor, tienen que ver Chaser Game. O no la vean, la vemos el domingo, pero... Tienen que ver mi reacción. Por favor, vean mi reacción. Hoy lloré con tu reacción de Chaser Game. Gracias, ovejitas, por llorar conmigo, no dejarme sola. Porque... ¿Viste lo que fue? ¿Habías llorado con la serie ya o no la habías visto? Porque yo... Fue la muerte, boludo. La muerte, chica. Esperen que me estoy yendo a buscar todo lo que puse. Lo que vi de Loyal Pin. Ah, igual que boluda, porque pongo de Loyal Pin el hashtag y vemos lo que hay. Pasa que puede haber... No, mejor no. Puede haber demasiadas cosas. El hashtag llegó a los 2 millones, así que muy bien. Apláudanse. Ah, lo tengo ese también. Apláudanse, chicos. No, la vi solo a tus reacciones. Es divina, no spoiler. Ah, no te voy a spoilear. A no ser que aparezca algo en mi Twitter sin querer, pido perdón. No debería igual. Bueno, sí, ya acaba de aparecer literal. Algo. Pero bueno, cerrá medio los ojos. Yo no te hablo, no voy a decir nada de cómo termina. Se muere. Spoiler. Se moría, boluda. Re trágica, boluda. Que siempre me dijeron que en Japón terminan mal las series. Y me dijeron que terminaban mal porque para ellos, como las cosas malas, ponele, terminan siendo una enseñanza. Entonces yo dije, que chota me importa tu enseñanza macabra del culo. Nada me importa, un carajo. Me vas a venir a arruinar la serie para ponerme... para enseñar. ¿Qué me quieres enseñar, boludo? Ya aprendí las cosas en el colegio, güey. No me vas a venir a enseñar nada. Me hincha la bola. Bueno, nada, chicos, estoy preparando acá la pantalla. Ay, miren, están la monja y Ladybug. Que nadie las invitó, se invitaron solas. Vamos, Perú. Estas fueron que las primeras fotos que salieron. Y ahora se me va a ir seguro todo lo que hice. ¿Ves? Qué boluda, yo también. Esta foto, yo les digo... Acá no venimos a aprender sino a buscar esposa. Basta de esto. Por favor. Esta es la única foto que es hermosa, igual, pero la vi ahora y recién lo pensé. Basta, chicos, basta de peluches y cosas así. Basta. Yo también tengo peluches. Pero no me pongas una foto de ella con una cara de bebé con un peluche para querer atraerme a la serie y después me la pones a la otra que le va a comer el útero, boluda, dale. No me puedes, o sea, dale, el cerebro hace cortocircuito, no puedo ir de un lado para el otro, muchos sentimientos. Hola, Pau, ¿cómo andás? Nada, son cosas que pienso yo. Hizo que ni leí el libro todavía, no lo terminé. Es que mira lo que es la princesa esta. Che, chicas, le van a... ay, Dios, qué emoción que me agarró, hola, qué emoción. Para mí le van a poner plata, chicos. Le van a poner mucha plata a esto. Y es lo que espero, boludo. Muchas gracias. Es lo que espero, que le pongan guita a esto, boludo. Pónganle guita. Mirá, esa estatua a veces de cara, boludo. Así me gusta. Arre. No tengo idea qué es ese peluche. Tanta memoria... Muchas gracias. No tengo, me falla a mí la memoria. Miren la ternura. Anil está destrozada acá. Porque es la parte en la que ella estaba en el caballo, se cae y se rompe una pierna y se la tiene que sacar. Me inventaba. No sé por qué está triste, chicos, no tengo la menor idea. ¿Por qué está triste? Gastaron mucho dinero en design. Sí, pero ¿sabés la plata que hicieron con Frimbeki como para que se gasten todo en design y después de Loyal Pin la hagan con 3 pesos? No me jodas, boludo. Igual, a ver, Gap la hicieron con 2 mangos y estaba re bien. Yo no la vi y dije tipo,
Es que pobreza esto, está hecho. No. Tenían un auto, la puta madre. Hola, Mafe, ¿qué haces? Tenían un auto carísimo, tenía ella. Las casas eran terribles. Siempre le ponen plata para mí. O sea, lo hacen bien. No es que fallaron por plata. Qué sé yo, arre. Las extensiones se ven mejor que extensiones. El vestuario está medio chafa. Ya no lo van a mejorar, ya lo están grabando, es así el vestuario. No sé, es que está choto el vestuario, qué sé yo. Ay, chicas, es que ustedes... Amo esta charla tonta de decir... Pónganle mejor vestuario, que tengan mejor escenografía, que le pongan más plata, que en design le dieron mucha plata. Y nosotras nos la ponen a las dos, estas dos, en una caja de cartón y... Ya está, o sea, es lo mejor que nos pasó en la vida. Dejémonos de hacer las pretenciosas cuando con ellas no vamos a hacer nada pretenciosas, boludo. Tipo, no hay chance. No hay pretensión con estas dos, boludo. No me importa un culo a donde estén. Mentira, igual. A mí me gusta mucho el cine, todo. Van bien las cosas. Ah, mira, esta casa que hay esa. Sí, es la misma casa. ¿Es la casa de la abuela o no? Creo que sí. Bueno, acá va a estar triste. Kunsam iba a decir, uy, chico. ¿Kunsam? Manden un Kunsam. A ver, arre. Sí, se ven divinas. O sea, miren esto. ¿A ustedes les pasa o solo a mí? Uy, esto se me abrió huecos. ¿A ustedes les pasa o es solo a mí? Que tipo... ¿Qué haces, Guada? ¿Cómo andas, Guadita? Ahora no era la Guada. Siempre me pasa lo mismo, boludo. Que digo, ¿esta será la Guada? ¿O es otra Guada? Y yo la saludo como... ¿Qué haces, Guada? Nada, en fin. Creo que sos vos. No se dan cuenta lo grande que está Becky. O sea, creció un montón Becky. Lo que pasa es que la vimos, sos vos. Guada. Guada. Lo que pasa es que era muy chiquita, boluda, en Gap. Era como re pendeja en Gap. Y ahora está re grande, boluda. La Guada. Ahora está re grande. O sea, yo la veo y digo, wow, está re grande Becky, boluda. Porque a Frin no se le va a notar tanto que creció, que se le nota. Pero no se le va a notar tanto como a Becky, que tenía 19 años, ¿entendés? Y pasaron 2 años y para una persona de 19 se nota más. Después me tenés a mí que estoy igual que a los 15. Mentira, ya quisiera. Pero bueno, arre. A veces la gente me da 15 de edad. Tiene problemas con los ojos, arre. No sé, arre. Gracias, Ruby. Creció una banda, ¿viste? ¿Viste? Arre. Un montón creció. Parezco de 15. Es la luz, la iluminación. Dios mío. Ya es adulta que me destruya todo. Se rompieron todo. ¡No! Saqué todo a la carajo, la reconferencia de mi madre. Y esto no vuelve donde estaba. ¿O sí? ¡No! No mires, Mechi, no mires. Hay spoilers. No mires, Mechi. No mires, Mechi, no mires, Mechi. No mires nada. Hasta que yo te diga, no mires nada, Mechi. ¿Tanto vas a tuitear? Pesada mierda. Ya está, Mechi, mirá. Qué rico spoilers. Cómo odio los spoilers, boludo. Yo llegué al final de Chaser, que vi que se mueren. Así que llegué al final de Chaser, tipo, sin spoilearme. No lo podía creer. ¿Podemos ser felices con esto? Gracias. No anda el audio. Y mejor... Arre. Che, pará, ¿ustedes lo están escuchando? Ah, está abajo. Justo me salió un anuncio. Bien, arre. ¿Qué video no? Este video sí. ¿Cómo este video no? Arre. El tren de las novias. Supuestamente cuando son novias hacen lo de que te escupen la cara. Si no, no llegan a hacer eso porque les da vergüenza. Arre. Encima las dos se escupen en la cara en ese momento. Yo pensé que Frin no, pero Frin también. Me estoy comiendo mi anuncio de caca. Le digo a mi novia, mirá, tenemos que hacer este tren. Si querés, no con la parte del agua, porque seguro me decía que era un asco. Me dice, justo la parte más divertida. Me dice, bueno. Vamos a... Toda la gata va a quedar mojada, boluda. Va a parecer... ¿Qué me hicieron? A ver. Ya se estaban cagando de risa por lo que iban a tener que hacer. Me encanta. ¿Te da cringe? Ay, no me da cringe para nada. Creo que nada de lo que puedan hacer ella me da cringe. Estoy tan cegada, tan cegada, que pueden hacer cualquier cosa que no sé si me va a dar cringe. Tipo, me costaría mucho que me den cringe. No, Becky, o sea, mirá que no se la esperaba, boludo. Y esto, ay, chicas, o sea,
No puede ser que estén tan de novias, boludo. Este es el video excelente para mostrárselo a las haters y decir, déjate de joder con Frin. Mira cómo la cuidas de Frin. No me rompa los huevos, ¿querés? Imbécil. Arre. Soy yo ayer mostrándole ese video a mi papá, de mi papá a mis compañeras de trabajo gritando. ¿Ese video de tu papá? No entendí. No sé qué. O sea, como que lo del agua, leí como que los que son novios reales hacen lo del agua. Los otros no. Maggie, si Frin Becky iban a Leras Tour, subí el tren. Pero no, estoy sola acá. Arre. Mi novia está de viaje, así que tengo que esperar a que vuelva. Está más cerca ella de Frin Becky que yo en este momento. Lloro lágrimas. Chicas, quiero ir a Tailandia, la puta que me parió. Chicas, vean mi video de YouTube, así me puedo ir a Tailandia. Ayúdenme. Mira esto. No, yo las amo. Estas fotos ya las vimos. Me tenía que ir para abajo. ¿Ven? Esto es lo que vi. Y dije tipo... Becky. Becky. Sos una señora, boludo. Parece de 40, 30, no sé. Está grande. ¿Cuántos tecitos para Tailandia? Mandá con ganas. Que lo vamos a necesitar. Yo te juro que yo me voy a Tailandia, tipo, con una mano atrás, una adelante, completamente sin plata. Como muy justa de plata. Y ellas están en otro lugar, como le pasó a Caro, la que me trajo todo esto. Que se tuvo que ir en el momento más o menos a Singapur. Y yo me muero. Boludo. Yo me muero. Arre. Necesito que vengan hacia mí. Oh. Dios. Mi más grande miedo. Sí, porque no lo podés calcular, ¿entendés? A no ser que vayas para la época de los cumpleaños de ellas. Que decís, algo van a hacer, pero bueno. Las vas a ver. Tal vez una de ellas no va. No tenés idea, boludo. El tren con las escupidas solo hacen las parejas reales. ¿Viste? Ahora. ¿No vieron el de Enfa y Charlotte hoy? Que Enfa directamente está así. No hace nada, boludo. Ni así hace nada. Pregunta chat, Becky. ¿Su personaje es más grande? ¿El de Loyal Pin? ¿Más grande de qué? ¿Más grande de lo que es ahora? ¿Del tipo su edad ahora? No. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, es que, boludo. Idol Factory saca la agenda por mes. Pero bueno, o sea, los pasajes los tenés que sacar con anticipación para que después no te salgan $1,500,000. Porque si no, $1,000,000 sí, te va a salir doloroso. ¿Ven que Becky está re grande? A mí me gustan las mujeres grandes, arre. Becky. Bueno, sin hablar de mi esposa, que es la que tiene al lado, chico. Con la que me he casado. Y no me arrepiento, nunca me arrepentiré. Mira cómo la mira. Ay, chica. Arre. Sí, bola. Estoy de acuerdo con la Maggie y con mi yo del pasado. Arre. La verdad. Porque me desmayo. Es muy hermosa. Bueno, paren. ¿Dónde está? Qué linda que es. Estaban viendo el tráiler, chicas. Estaban viendo el tráiler con todos estos hombres ahí del ministerio. Y cuando se pone la cosa hot. No me acuerdo quién estaba en el bondi, pero espero que ya hayas bajado del bondi. Porque lo vamos a ver en breves. Ay, no lo compartí entero. Mi amor. No lo compartí entero. Ay, chicas, tenemos que ver Chaser Game. Qué mal me hacen, qué mal me pongo. Por Dios, qué mal me pongo loca. Me pongo loca. Me pone muy mal. No. Mechi, no mire. No mires, Mechi, no mires. Pará, voy a poner. De Loyal Pio. Sí, no tengo que buscar en cosas. My eyes. ¿Qué le pasa a tus eyes? A ver. ¿Qué le pasa a tus eyes? A ver. Es que Volan me rompe mucho las pelotas. Que se metan con Englot diciendo no, que Englot no sé qué, que no están juntas, que que no la saluda para el cumpleaños. Chicos, a ver, las relaciones de pareja no pasan por las redes sociales o pasan por lo que la gente quiere, boluda. Es tan estúpido, me molesta tanto. Tanto me molesta. No te lo puedo explicar, boluda. Yo puteo siempre con mi mejor amiga, que es fan de Englot, y siempre estamos tipo, qué pesada de mierda la gente, yo, como si supieran. Por favor. Hay parejas y parejas. 32, ¿es este? Bueno, llegó la hora.
El cagazo que me pegué, boluda. No me asusté. Frin o Fuyu, ¿para eso me pagaste? ¿Para que elija entre mis dos mujeres? Chicos, yo siempre le digo lo mismo. ¿Qué? ¿3, 4 millones el pasaje a Tailandia? No. Cada vez peor. Estaba 1 hace no mucho. Ay, qué mierda este país, boluda. Mejor país del mundo y el peor país del mundo. Todo al mismo tiempo, güey. Frin, chicos. Frin o Fuyu. Es que yo siempre les digo, no me hagan esas preguntas. Porque Frin va a ser siempre la respuesta a todo. ¿Entienden? Después viene Yurika. Pero tipo, Frin siempre va a ser la respuesta a todo. Frin es mi amor. Frin no tiene comparación. Frin no tiene nada. Frin no compite. No entra en nada. No entra no, nada, boludo, chicos. No sé. Es insólito. Es insólito. Nunca Frin va a entrar en que me diga Frin y... O sea, Frin y mi mamá, Frin. Frin y mi papá, Frin. Frin y mi gata es lo único que te puedo llegar a dudar. No, chicos, Frin, es Frin. O sea, ya está. Yo lo quería confirmar. Gracias, Rubí. Frin o la roca. Veámoslo en YouTube. Es verdad, porque hay que darle visita. ¿Dónde mierda está, chicas? Ay, no sé. Me está poniendo mal. ¿Para darle visitas? Yo no sé ni dónde lo vi, The Loyal Pin. ¿Te lo está? Ah, claro, Idol Factory. Yo no sé si lo vi por acá, ahora que pienso. Arre. Sí, arre, sí lo vi. Muy bien, Magali. Muy bien, Magali. ¿Le di like? Sí, muy bien, Magali. Arre. Ay, ayer me puse a ver las escenas HOTS de Design. No, muy bueno, muy bueno. Y yo decía, aguanta Idol Factory, hermano, porque tipo, no sé si hay otra empresa que encima sea tan conocida, una productora tan conocida, asiática, que te haga cosas así, boluda. Que te haga, tipo, contenido así, y escenas de sexo así. O sea, después de eso me vi todas las de Gap, otra vez, analizando, ¿entendés? Y diciendo, qué excelente, boluda, porque, a ver... Ay, no sé, a mí no me entra en la cabeza. Es como que yo después de Gap me hice fanáticas de ellas porque no las conocía. Y ahora que las conozco, es como, ¿cómo hicieron esto? Tipo, ¿cómo hicieron esto? Las Frin y Becky que conocemos nosotras, que son tipo whiny, o sea, entienden que son todas tierras. Y se comieron la gamba, chicas, a ver, la gamba nació gracias a ellas. O sea, la comida de gamba la inventaron Frin y Becky. Entonces, no me entra en la cabeza pensar que son las mismas personas, boludo. Tipo, no lo puedo creer. Nunca lo voy a poder creer. Que hayan entregado todo. Y tengo cierto miedo con DeLorean Pin y Uranus. ¿Por qué? Porque mucha agua ha pasado bajo el puente. Entonces, me da miedo de pensar, de decir que tal vez es como que lo han dado todo en otro momento que estaba más en el anonimato, entre comillas, que había que impresionar a la primera impresión, que ahora que ya las conocen y hay tanta gente de mierda y qué sé yo. Pero yo les tengo una fe ciega y sé que lo van a dar todo. Y chicas, ¿se van a comer la gamba como nunca? No lo sé. Porque claro, en realidad es una percepción mía. Dijeron esto, así que te voy a poner el audio, perdón. ¡Wow! Es una percepción mía, tal vez, de decir, bueno, qué sé yo, ahora son conocidas y tal vez no se van a poner a hacer esas escenas y la. Pero yo qué sé, boluda, a ver, son actrices y son buenas actrices, son buenísimas actrices y lo dan todo. Seguramente lo den todo también. Lo que pasa es que en mi cerebro es como que no acepto, como que no es que no acepto, pero no asimilo que ellas puedan llegar a volver a entregarnos escenas de tal magnitud como las comidas de gamba. Chicos, a ver, el Top Mon es increíble, es increíble. Ay, chicos, no puedo creer. Es increíble, o sea, es increíble. ¿Entienden que Frin está ahí tirada y la mira y se chupa los labios y la otra diciendo con Sam? No tiene sentido, no tiene sentido lo que vivimos, no tiene sentido, boludo. Todavía no me entra en el cerebro que haya existido tal cosa. O sea, hablando en serio, ¿ustedes pueden creer que vimos a Frin y Becky entregando todo eso y tipo pensar que lo podríamos llegar a ver de vuelta? No asimilo que lo podríamos llegar a verlo de vuelta. Te lo juro, No sé. Siempre que digo quiero comer gamba me río sola. Dios. Si Dubi salió ella, es el momento gamba. Por supuesto. Capaz ahora las escenas son más dirigidas. No tengo idea.
Mike se copió en un TikTok, me hace si no van a hacer las escenas. Buen punto, Noelia. Buen punto. Se escupieron y no lo mostraron. Buen punto. Momento de disobedience. La serie tiene más cosas importantes que esas escenas. Más vale que tiene cosas importantes. Pero yo estoy hablando de eso porque la charla llegó a ese momento. Roca, no me retes. Saludo de Puerto Rico. Vamos, Puerto Rico. Ay, Dios, qué ganas de ir a Puerto Rico. Me mandaron de Puerto Rico ayer un video mostrándome y diciendo, esto es un poco de lo que puedes llegar a ver si venís a la isla. Venía a Puerto Rico, no sé qué. Y yo tipo, Dios mío, mira lo que es ese mar. Ya quisiera, boludo. Ya quisiera. Ay, no me digas. ¿Sos un mosquito, hijo de puta? Creo que no. Me dijo, te espero con tu novia, vengan acá, se quedan en mi casa. Así, a ese nivel. Yo tipo, no tengo para un pasaje a Puerto Rico. Yo ya estoy ahí, ya me puse la malla, ya estoy en bikini, boludo. Ya estoy. Qué bonito. Si a mí no me da lo mismo que en Gap, me bajo de esta vida. No suba más las expectativas. Tengo miedo. O sea, no quiero subir las expectativas. Las expectativas las tienen todas las que leyeron el libro, que se ve que se dan como cajón que no cierra. Yo ni lo leí. Yo no sé qué hacen. O sea, no tengo idea. ¿Entienden? Que no lo leí nunca. Lo voy a tener que leer en vivo con La Roca encima, boluda. Una vergüenza me va a dar. Me voy a morir, boluda. Ay, Dios. May va a ir a mi país y no me verá. Y pero si ni vos estás en tu país, ¿cómo te voy a ver? Tengo que ir a tu país adoptivo para verte. Igual no voy a ir, ojalá, Es más soft que Gap. Oh. Ah, mierda. Mira, al pin no se sabe si va también, gracias Ruby, por TV abierta en Tailandia. Esperemos que no tengo idea. No sé por dónde lo van a dar. O sea, ¿alguien sabe por dónde lo van a dar? Porque me lo preguntaron ayer y yo... me preguntaron por dónde lo van a dar y yo le dije a la persona, ni te preocupes, total, ni íbamos a llegar vivas a ese momento, boludo. No vamos a morir antes de la emoción. Así que ya fue. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a verlo. No sé dónde lo van a dar. YouTube, ojalá YouTube. Igual que cagada, porque son re soretongos estos, Idol Factory son de lo peor. Tipo, a mí me dejaron... A ver, nunca me monetizaron ningún video de Gap. Nunca jamás, ni por medio segundo. Pero dije, bueno, lo entiendo. Y mucha gente llegó a mí gracias a esos videos, aunque no me hayan dado dinero, digamos, directamente. Pero cuando quería hacer los vivos y ponía un segundo de Gap, me lo bajaba a YouTube. Entonces yo ahora pienso, está bien, no me lo monetices, pero tipo, ¿me va a dejar reaccionar YouTube a The Loyal Pin? ¿O me voy a tener que morir? ¿O voy a tener que hacer todas las reacciones en vivo? Igual Ricky hacía todas las reacciones en vivo después de Gap. Tal vez las tenga que hacer en vivo, las reacciones, y bueno, lo editaré después. Podríamos, ¿no? No sé qué es lo que quieren, Mutelú total. Todavía no se estrenó, pero ¿qué hacemos? ¿Las vemos en vivo, las reacciones? Lo que pasa es que tengo que acordar el momento para poder verlas en vivo y qué sé yo, no sé los días que salen, me va a cagar la vida eso. Pero bueno, es un problema para la Magalí de futuro. Esta Magalí no tiene ese problema por ahora. Pero si ustedes quieren que lo veamos en vivo, lo vemos en vivo, si no, me grabo a mí y ya está. El problema es que si después no lo puedo subir, lo siento en el alma, nunca lo van a ver. A mí me gustaría tener, ¿sabes qué? Me gustaría mucho tener Twitter Premium, esas cosas. Y ahora ponerle con Chaser Game, si es que no te los bajan también, que hacer un hilo de poner Tuki, las reacciones completas. Pero sale un huevo, boludo, Twitter Premium. Y vos decís, bueno, se pueden suscribir a tu Twitter. ¿Quién carajo va a gastar plata en suscribirse a un canal, a una cuenta de Twitter, boludo? Nadie lo hace. Dios mío. Sí, estoy pensando en vivo. Uranus sale en junio, esto sale en mayo. ¿Cómo es? ¿Cómo son las fechas? No sé. Esta Magalí tiene que darle play al teaser. Sí, Noelia. ¿Sabes que sí? Sí, Noelia. Se lo bajan, ¿no? Le bajan el Twitch. La música. Noviembre y diciembre sale esto. Me voy a morir. Ay, me voy a morir, con todo me voy a morir. Ahora lo vemos detalle por detalle igual, Ustedes vean que no se podían estar como cajón que no cierra acá. Bastante mostraron. Porque esto lo iban a proyectar con el Ministerio de Turismo, boludo, de Tailandia. Que no estamos hablando del Ministerio de Turismo de acá. Estamos hablando de Tailandia, boludo. Que no se escandalice, señor. No se escandalice. Qué sé yo. No lo puedo creer. El precio de Twitter. ¿Viste lo que es el precio de Twitter? Hay un montón de gente que lo paga. Yo no puedo creer cuánta plata. Para nosotros es un montón lo que sale. Para nosotros $1 es un huevo ya. Uranus sale en junio. The Loyal Pin sale en noviembre, diciembre. Ok, me voy a matar. O sea, junio. Un huevo. Falta medio año casi. O sea, ya ahora falta menos, pero... Marzo, abril, mayo, junio. 3-4 meses, ponele, depende en qué momento de junio salga.
Hay que esperar 3-4 meses. Igual ya vamos como un año sin nada de ellas, así que podemos esperar tranquilamente. Lo bueno es que, a ver, de Loyal Pin sale después. O sea que vemos Uranus, ellas están unos meses dando vueltas. Ojalá que vayan a Brasil y podamos ir todas. Ojalá, Wada, ojalá, ya lo hemos hablado, ojalá. Si vienen ahora, 0 centavos, así que no vengan. Esto es en junio. Después, en noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 o 6 meses, o sea, medio año más o menos más, viene de Loyal Pin. De Loyal Pin, ponele que tiene 10 capítulos, no se sabe cuántos capítulos, no. Porque dijeron van a ser más, pero no sé cuántos capítulos. Juntá para Uranus, te lo pido por favor. Yo te juro que si no junto, la robo. Arre. No, mentira, pero por favor, tiene que suceder. Tiene que suceder. Yo la tengo a Frin. Ay, chicas, no. Porque yo con Becky, muchas gracias, la pasé demasiado mal por no ir a ver a Becky. Pero chicas, yo la tengo a Frin. Entienden que Frin es el amor de mi vida. O sea, yo la tengo a Frin, a una... ay, ¿cómo se dice en español? Ay, ¿cómo se dice la border? Hablaba en inglés. ¿Cómo se dice la... Ay, chicas. No me acuerdo cómo se dice. Frontera. Yo la tengo a Frin Sarocha Chequino. A una frontera de distancia. Y yo me muero. O sea, no, voy caminando. No me importa. O sea, no lo puedo soportar. O sea, sobre todo no lo puedo soportar porque ya me lo perdí una vez. Ya me perdí a Becky y me rompió las pelotas haberme perdido. Entonces ahora no me la pienso perder. Se me olvidó el español. Aquí todas las de español. Ninguna tornudo, ningún que loco. Aquí todas las de español. Ay, Dios mío. Más de 20 episodios. Otra pregunta. ¿Saldrá varios por día o saldrá uno por semana como Gap? Primera vez que logro entrar a un vivo de Maggie. Bienvenido, Pifran. Bienvenido. ¡Wow! Gap solo llegó a 26Q. 26. ¿Qué es 26Q, Mary? ¿Qué carajo es 26Q? Arre. De los nervios. Ustedes piensen que si estos son 20 episodios, para mí, no sé, ¿serán uno por semana? Como Gap. Es que sí, si son uno por semana, no son 20 episodios. ¿Cómo que no? Porque yo releí que eran más de 20 episodios, 26 grabaciones. Que no son capítulos. Dios mío. ¿Qué le pasa a la Roca, chicos? No entiendo lo que me dice. ¿Y cuántos episodios son, Roca? Si no son 20. Grabaron... Chicos, ¿qué es el Q? ¿Qué es el Q? 20Q. Entiendo a qué te referís, pero no. Q no son capítulos. No, eso ya sé. 20Q son escenas, pero la gente está diciendo que no se grabó eso. O sea, nada, no tiene 20 capítulos. Le va a dar algo. O sea, son o fueron 20 o más de 20 grabaciones. Pero eso no quiere decir que sean 20 episodios. Ahí está. Ahí está. Igual que es Q, ¿cuál es la traducción? ¿Por qué es días de grabación? ¿Cuál es la traducción? Vos sos profesora de inglés. Explícame. Y bueno, pero no es que yo llegué. Yo pregunté cuántos episodios son y me dijeron 20Q. ¿Y qué verga son 20Q, boluda? Puta madre. Hola, Piercing Wind. ¿Cómo andás? Bienvenido. Las van a dividir seguro como en Gap. Bueno, chicos, no sé. Voy a llegar al punto al que quiero llegar. Porque, no sé. Yo no estuve cinematografía. Yo sí estudié cinematografía. Y nunca en la vida me dijeron 20Q. Jamás. 4 años como una pelotuda estudiando 20 culos. ¿Ves? Ahí está. No le tienes razón. Los Q son las grabaciones y con Gap fueron 26. Pero con Loyal Pin dijeron que son como el doble. O sea que no van a ser 8 episodios. Pueden ser más. 8, 12. Pueden ser más. Ponle que son 12 episodios igual, 15, 20, no sé, lo estándar, lo que sea. Y sale una por semana. Vamos a tener como 3 meses. O más. De The Loyal Pin. Entonces, nos van a dar algo en junio. Vamos a tener que esperar como medio año. Nos van a dar... Medio año no menos. Nos van a dar algo en noviembre, diciembre. Y después van a estar mandándonos cosas... tipo por 3 meses y después van a desaparecer 2 años probablemente. ¿Y los vamos a querer morir? Sí. Pero lo vamos a disfrutar cada segundo, chicas. Vamos a estar todas las semanas acá en Twitch viendo The Loyal Pin.
Si no me muero antes. Maggie, ¿qué pensabas cada vez que subía una foto con Q en sus historias? No sé, no daba bola, qué sé yo, ni me acuerdo que decían Q las historias. Yo las veo a ellas, boludo. No sé, ni idea, ni lo pensé, sinceramente. No me lo puse a analizar, la verdad. 1508. Puta madre. Ah, el que huehue. El cuehuehue. ¿Viste que era culo al final? Es cola, es culo. Culo, Noelia tenía razón, boluda. También asumo que es una abreviatura de cola. Los programas de televisión y las películas casi siempre se filman fuera de orden, basándose principalmente en la disponibilidad de ubicaciones. Entonces la cola 1 sería el primer bloque de filmación en una ubicación específica. Sí, todo eso ya lo sé. Yo eso lo estudié. Lo que no estudié es la letra Q dentro de todo el resto. La Q, no. Después, cómo se arma un rodaje y todo eso ya lo sé. Pero la Q, qué sé yo. ¿Vas a seguir leyendo o alcanzo a ir por mi ensalada? No sé qué quisiste. Anda a buscar la ensalada tranquila. Vamos a ver ahora un poco de que huehue. El que huehue me gusta decirle a mí. No sería una distinta. Una distinta. ¿No? El que huehue. Basta. Basta porque me da mucha gracia, por Dios. Le patronat de mi corazón. Necesito más cosas, ¿eh? ¿Un helado? Necesito más audio. ¿Qué están leyendo? Yo nada, los comentarios estoy leyendo. O sea, vamos a leer The Loyal Pin, que es esta serie que estamos viendo ahora, que es la nueva de Finn y Becky. Y vamos a seguir leyendo el fanfic. ¿A que quedaste en este episodio candente cuando estaba leyendo el Loyal? Ah, sí, voy a leerlo. Lo vamos a leer con La Roca. Si es que funciona. Si no, no vamos a leer un carajo, porque no, arre. ¿Con qué voz vas a leer? Con esta, la única que tengo. Igual me va a poner nerviosa leer con La Roca, así que tal vez pongo voz de estúpida. Si es que me funciona. Pero bueno, no sé. Arre. Esta es la casa de, no sé, de la abuela o no sé quién choronga, boluda. Ya ni me acuerdo. Ustedes hablaban del vestuario. La verdad es que eso es espantoso. Arre. Esos vestidos son espantosos. Son de nenita, la primita de la quinceañera. O sea, un orto. Horrible. No me gusta. Arre. Muy espantoso, pero... Ay, chicas, no puedo dejar de ver a la abuela en el balcón ese. Ay, qué vieja de mierda. Uy, se me va a ir el internet al carajo por putear a la vieja de mierda esa, boludo. Lo que pasa es que no es que están mal hechos los vestuarios. Son feos. O sea, son feos con ganas. Dijeron vamos a hacer el vestuario más feo y lo hicieron, boludo. Acá está muy linda igual, Becky. Como que tiene algo, tiene onda. Mi sexy chambelán. Ya, está divina ella. Parece Mary Poppins, boludo. La carta. ¡Ay! ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¡Me mato! ¿Cómo vamos a llegar a esto? No sé, pero a mí, ¿sabes qué me mata? ¿Por qué carajo están sacando un teaser ahora? ¿Porque entienden que no es el piloto? Que vos decís, están queriendo conseguir sponsors. Están sacando un teaser ahora de algo que va a salir en noviembre. No me rompa los huevos, no saques nada. Falta un montón. Deja de darme esperanza. Ni me digas que la estás grabando. No quiero ni tener que estar esperando. Puta madre, arre. Y si ahora sacaron el teaser, no sé, después el mini teaser. En un mes te sacan el teaser. En 2 meses te sacan el tráiler. Y bueno, y en 1000 años lo otro. O sea, como que ahora... Y bueno, también igual Uranus salió al piloto hace 100 años. Pero el piloto tiene sentido. Porque era para juntar plata. Sí, obvio, por lo del gobierno. Van a sacar mini teaser. Cuando vemos la escena del auto. Ay, Dios, me muero. Sí, seguro van a hacer... Ahora no van a hacer nada más y después van a tirar el tráiler. El teaser piloto completo sale en noviembre. La serie se estrena en febrero del próximo año. ¿Qué? Ay, chicos, no paren. No paren. Arre. Dejen de moverme los horas. Me dicen una cosa. Me dicen 26 que huehue. Me dicen 26 episodios. No, que huehue, no episodio. Después me dicen no, sale en noviembre. Después me dicen sale en junio. ¿Qué con... Chicas, ¿cuándo sale? La puta que lo parió. Me dijeron que salía en noviembre y ahora me dicen que sale en febrero. ¿Cómo que va a salir en febrero? La están grabando hace 3 años. Basta, déjense de hinchar la bola. Qué pesado. Dejen de mover el arco. Ese sí no va a ser gol nunca. Dios. Sí, muchas fotos de Loyal Pin, mucho teaser y me lo sacan en febrero. Sí, para mí también sale este año. Me marearon la gamba, sí, tal cual. Miren esto, acá me encanta la ropa. Me encanta la ropa. Tipo, esta cosita está muy adorable, la verdad. No va a durarle nada puesta igual. Igual como es, arre. Espérenme una cosa, porque esto es lo que nosotros hacemos siempre. Qué sé yo, Miami me lo confirma.
Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. No, 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 no. No, no, no. Arre. La verdad, maravilloso. Arre. No, para mí no va a salir en 2020. ¿Cómo va a salir en 2024? 2024 es ahora. Estamos en 2024, Penny. Denle una brújula a Penny. Penny tiene sueño. Ya es tarde en España. Se está durmiendo temprano últimamente. Ahora no sabe ni en qué año vive. Penny. Tírenle un calendario a Penny, boludo. Tírenle el calendario. Sí, va a salir este año. No sirve la ropa porque no la van a necesitar. Sí. Sí, se me duermen. Ahora leemos, Roca. Ay, Dios, esperemos que funcione. La verdad, te voy a mandar un link. Mientras veo esto lo digo. Vas a tener que entrar y qué sé yo. Ay, Dios mío. Porque va a ser como re suave, me parece. Como que las Kusama ahí se querían hacer las locas en un Gap. Acá va a ser como un... Estuve esperando estos años de mi vida, ¿entendés? Te extrañé. Es otro contexto, totalmente distinto. Te extrañé tanto. Che, queda muy para el ojete. Dejate de joder. Esto. El enchufe este. Chico, no enchufe la lámpara, boludo. No sé. Tapalo con otra cosa. No me puede dejar el enchufe ahí. Póngale esmero. ¿Ven que no le están poniendo plata? Si no, comprarían a alguien que se dé... Comprarían. Contratarían a alguien que se dé cuenta que queda para el ojete el enchufe ese. Déjame hinchar, boluda. Por Dios. ¿Qué escena es que la que llora? Yo ya leí, boluda, que se va a casar con alguien. Ya me spoilearon. La puta madre que lo recontra parió. Ay, chica. No, 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 no. Existía la luz. Esperen. Ay, no, se me pasó por estar pelotudeando. La mano de Becky, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, chicos, a la mano de Becky? No lo puedo creer. Arre. No lo puedo creer. Es terrible. Tiene una manata, manosa, manaza, no sé cómo decir. Manotas, arre. Y no iban a mostrar mucho más. Estaban al lado del coso de turismo, el tipo ese ahí, el ministro, el qué sé yo. Bastante mostraron. Hay que decirlo a la mano de Dios. Dios mío, hay que decir. Bastante mostraron, ¿eh? Podrían haber mostrado menos. Así que se le dice gracias. Y chao. Ahora... Bueno, para ahora, que está en un anuncio de 1 minuto, nuestra querida Penny, nosotras intentamos... Vamos a hacer eso con la Roca. Roca, tenés que entrar. No estás conectada. Creo que tenés que estar conectada. Conectate, en Twitch. Como que me dice que tenés que estar conectada. No sé cómo funciona. Bueno, decías que la mano de Free es del mismo tamaño que la de Becky, pero las de Becky son más venudas y huesudas. Bueno. Tengo que ver un video. ¿Quieren ver mi video tutorial para ver cómo carajo meter acá a la Roca? Ustedes, este es el momento en el que ustedes... si querés durazno, bancate la pelusa. Diría Nati Peluso. Arre. Entonces, en este momento es en el que estamos analizando y viendo cómo carajo la meto a la Roca acá. ¿Ok? Estoy en el streamear juntos. Iniciar streamer juntos. Ya voy, Roca. Vos espérame. Ustedes sigan hablando, por favor, ¿eh? Yo no sé. A ver, yo te voy a mandar... Uy, pero ¿por dónde te lo mando? La puta ma. Bueno, te lo voy a mandar por Instagram porque no sé. No tengo tu WhatsApp. Así que te lo voy a tener que mandar por Insta. Me mandaron es como un link que yo no sé qué carajo es, ¿eh? No sé si es lo correcto. Yo te lo mando, fíjate a dónde te lleva, boludo. Tal vez no te lleva a ningún lado. Estamos en confianza. Maggie, ponle emoción a la lectura. Mira, si me van a empezar a joder, ya en este momento no leo nada. Bastante paja me da leer. Y bastante nervios voy a sentir. No, basta. No me hinchen, ¿eh? No me hinchen, ¿eh? Arre. ¿Ovejitas? ¿Qué es esa bandera? Parece algo... Kenia. Arre, no es la bandera de Kenia, ¿o sí? Tiene los mismos colores que la bandera de Kenia, pero no es la bandera de Kenia. Yo sé mucho de banderas, pero no estaría conectando de dónde es esa bandera en este momento. Ayúdame porque me pone mal no saber de dónde es una bandera. Es mi obsesión más grande.
Nada pasó, lo hundí. ¿Qué hundiste? Sí, es que de última, si no sabemos, la llamo por Instagram a la roca. Ya fue, boluda. Invita a tus usuarios a un stream o solicita que participen tus invitados. Acá va. Invitar. Lo que pasa, KTV Rock Angel, es que vos no estás online. Entonces ni te busca, boludo, me parece. Me busca a cualquier gente. Voy a invitar a cualquier persona. Esto es una mierda, chico. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Iniciar solicitudes. No, va a entrar la gente a decirme, vamos a hacer un vivo. Yo sabía que esto iba a ser complicado. Esto iba a ser complicado. Gambia. ¡Ah! La bandera de Gambia. Tenía sentido. Tenía todo el sentido, boludo. Iniciar a streamear juntos. Pero si no está la persona a la que quiero invitar. Esto al final es una mierda. Te voy a llamar de otro lado, Roca. Hola, Mar 2C7La. Hola, Marcela. Ah. Entonces, ¿qué creen que nos van a dar si están leyendo? No entendí. Vamos a sucumbir a esto. ¿Por dónde querés que te llame? Tendría que funcionar igual. Así que tendría que funcionar igual. Y no sé si te tenés que ir del vivo. Eso igual te iba a pasar eventualmente. Porque ibas a estar metida adentro, a no ser que tengas una compu o algo para entrar de otra forma. Pero para mí funciona igual. ¿Dónde querés? ¿Te llamo por Discord o te llamo por Instagram? Yo creo que ni tengo abierto el Discord en la compu esta. Estoy en la computadora. Bueno, entonces perfecto, Roca. Pero creo que tendrías que agarrar el celular para que te llame por Instagram. Sería mejor, me parece. Chicos, estuve toda la tarde viendo cómo se hace esta mierda, ¿entienden? Toda la tarde, boluda. Es una cagada, porque no me aparece el usuario de la roca, ¿entienden? Cuando la quiero invitar. Qué mierda, boluda. Lo estoy viendo de vuelta el video, a ver la chica cómo hace para invitar, pero le aparece toda una cosa distinta a la que me parece a mí, así que nos rendimos, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a escuchar? Poné la compu, hablamos desde la compu, y ponete auriculares, no sé, y escuchá, o llamame desde el celular, y desde la compu pones el Twitch. Y te escuchás así. Igual, ¿cómo te vas a escuchar? Habla, no hace falta que te escuches, porque te va a agarrar delay. En todos los vivos también me pasó lo mismo. Maggie, tanto esperé este vivo, estoy de vacaciones. Salud de Florianópolis. María, qué lindo, disfrutá, qué hermoso. Yo fui a Florianópolis, o no sé si yo fui al final, porque mi familia fue a Brasil 2 veces, cuando yo era chica, una vez, y la otra vez yo no había nacido. O sea, no, es como si no hubiese ido, no me acuerdo nada. Pero como tengo la palabra Florianópolis en la cabeza, qué bonito, no sé ni cómo es porque no me acuerdo. Ahí te mandé la invitación. ¿Pero de dónde? ¿En Discord o qué? Dice requested. ¿Pero en dónde, Roca? Porque no, acá nada. No tengo nada acá. No tengo ninguna request. ¿Has enviado una solicitud? 2 personas. 2 solicitudes. ¿Y cómo hago para aceptarlas? Fue solicitar unirte al stream. Che, qué paja, la verdad. No, olvídate, boludo. Me dice algo del número de teléfono. Olvídate de Twitch porque no lo puedo poner. No sé, no tengo explicaciones de por qué no se puede poner. Ay, se me va a apagar la computadora porque... Yo bajando la cámara, pero bueno, perdón, no me queda otra. La desprolijidad. Arre. Me quedaron bien. Lo tengo el teléfono, pero no me deja. No sé qué decirte. Pon tu número, ya me aburrí. Te quiero llamar por Instagram. Esto es un embole. Es mucho más fácil, boluda. Es una boludez esto. Te va a pasar lo mismo. Te va a pasar lo mismo. Literal. Yo tengo todos mis datos.
¿Qué me decís? Como que poner el número, no tenés el número. No sé, ya está. Para mí hay que hacerlo de la forma más fácil. Decidite vos, Instagram o coso. Solicitudes activadas. Únete al stream. Ándate a la mierda. No me deja unir gente. Yo te llamo por Instagram, si querés. Ya está. No sé qué es mejor. Yo no uso el Discord para hablar con gente, así que no sé qué es mejor. Ya está, me aburrí. A ver si te escucha la gente. Llamada por telepatía. La estoy llamando por Instagram. Discord es mejor. La puta madre. Y no sé. Y dice, y listo para llamar. Y pues si te estoy llamando hace 2 horas. ¿Qué verga que es esto? Por Dios. Discord es mejor. Bueno, listo. Chau. Basta de perder tiempo. El problema de Discord es que no lo sé usar. La Roca Johnson. ¿Cómo se llama? Llámame vos, boluda. Acá está. Iniciar llamada de voz. Qué pesadilla, boluda. Hola, hola. 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 Te escucho doble. Ay, qué susto. Hola. Me pegué un cagazo. Te escucho doble. ¿Pero por qué me escuchas doble? ¿Estás por el Discord sola o estás por el también por Twitch? Ay, espérate. La Roca. Ah, porque ¿me escuchas ahora? Yo te escucho. Ok, lo que pasa es que tenía puesto el stream. Te escuchaba por el Claro, stream. y me ibas a escuchar encima mal. Para, la gente la está escuchando, supongo que están gritando así, ¡Roque, Roca! Así que la están escuchando a la Roca. Hola, hola. Sí, a mí me marca como que sí. Sí. Me voy a morir el acento. No, chicas, no hablemos porque yo no voy a poder seguir, si no. No voy a poder Mira, continuar. Mala te porquería. puse mute. Te puse mute en el stream para mí. Y solamente te estoy escuchando por Discord. Y es que eso es lo mejor. Es Sí, la sí, única sí. forma que íbamos a poder. Pero espera. A ver. Voy a cerrar esto. Que, ay, casi te cierro a vos. Se me boba. Y te voy a poner el texto. Ahí está. Pero lo voy a agrandar. Porque vos lo vas a... Igual vos lo tenés. Sí, yo lo tengo aquí en el iPad. Acuérdate de los colores, que el azul va a ser yo, voy a ser Anil, tú vas a ser Pin, que va a ser el rojo, el amarillo es Enfa, no, sí, ¡Enfa! Enfa, Infa. sí, Enfa, ¿ok? Am, Acuérdate que ella es Chao Enfa, no Cao, es Chao, Chao Enfa, y le puse el color amarillo, el color naranja es Prick, ¿Qué pero, chau Enfa, boluda? ¿vale? ¿Qué chau Enfa? Las que me conocen y me han escuchado hablar, leer, yo le pongo una voz diferente a los personajes. Pero Sí, bueno, sí, sí. a todo el mundo le encanta la voz que yo hago de Pin, pero voy a hacer Daniel. Porra, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo me quedo acá y que lea La Roca. No, 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 no. Yo leo lo otro, se consideró que la ceremonia no sé qué, y La Roca lee todo. La Roca es Anil y Pin, porque No. si no, van a estar rompiéndome a mí las bolas porque van a estar diciendo, ay, no, pero La Roca no, lo hace de otra forma, La Roca No, no, tiene no, otras no. voces, y yo no. No, tranquila, tranquila. Dale, ¿vas a narrar tú o narro yo? Narra vos, Al menos que Roca, tú quieres narra narrar vos. yo. Mientras más hables vos, ¿Yo? mejor. Todo el mundo le gusta tu voz, Roca. Bueno, yo te traigo los views. Dale. Ah, sí, pará. Digan, no saben lo que está pasando en el vivo de Maggie. Hay una voz sensual. Y ahí viene todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero dale, decida ahora. ¿Vas a hacer qué personaje? ¿Vas a ser Enfa? Porque en este va a haber una conversación entre Enfa y Anil. So, yo voy a ser Anil y tú eres Enfa, ¿está bien? Bueno, yo soy azul, vos amarillo. Amarillo. ¿Amarillo?
Sí, vas a ser amarillo. Sí. Gracias, Jess. Maggie, haz lo que puedas. Ya. Pará, Bueno, vamos a comenzar. tenemos una ¿Qué? imagen de Enfa. ¿Por Tipo, qué? la actriz que vimos, no es Enfa, ¿no? Sí, O sea, la de la Sí, foto de... la actriz. ok, así ya tengo en la cara cómo es la que yo voy a narrar. Ujú. Ya dan por perdida a Maggie, yo también. Igual esto no es una competencia, chicas. Ustedes enamórense de La Roca, está permitido. Ok, Ya está. comenzamos. Comenzamos. ¿Sí? Ok. Este capítulo es el 15, creo, ¿verdad? Sí. Sí, 15 dice, sí, 15. Este se llama Visitante. Visitante. Se consideró que la ceremonia de boda del príncipe Nantawut había pasado en gran medida como un honor de la familia real Sawetwarit, que era conocida en toda la ciudad. Desde la ceremonia de agua por la mañana, que es estrictamente elegante según la tradición en cada paso, hasta la ceremonia de boda más espectacular en la noche. El tema de discusión se ha desarrollado desde el grandioso y lujoso sitio del Palacio Sawetwarit, donde el rey ordenó varias partes para albergar la ceremonia nupcial de su hijo mayor. Los invitados son todos personas del círculo de la alta sociedad que están dispuestas a reunirse en grandes cantidades. O incluso la sensualidad de la combinación perfecta entre el apuesto novio novato, el príncipe Nantawut y Lady Parvati. Lucen deslumbrantes con vestidos de novios contemporáneos. Sin embargo, el tema de conversación más notable es la rara belleza de la hija menor, la princesa Anil. Con respecto a esto, Lady Enfa o cualquier otra persona la llama principalmente Chao Enfa, la hija menor del príncipe Chakam y la princesa Dararai, la hermana mayor de la princesa Alisa. Si la red de ayuda de Lady Enfa, ¿qué dice aquí? ¿Dice Entan? ¿Quién carajo es Lady ¿Cuánta What? gente? ¿Cuántos nombres? Ya me perdí. Enfa? Yo me estoy riendo mucho Ok, con los sí. comentarios igual. Ya quieren que les narres la vida y pasó? cosas así. ¿Qué está pasando? No quiere leerme todas las noches, no quiere narrarme la vida. Ok. ¿Por qué siento que estoy escuchando la intro de la peli de Barbie? Es verdad igual, ¿sabes que es parecida a la voz de la que narra Barbie? Y eso que la vi en inglés. ¿Por qué? ¿Y por qué habla así? Bueno. No era sobre una muñeca. Y vos hablas todo así. El chat está loco. Ok. Vamos porque te sacamos con un fandom de acá. Si la red de ayuda de Lady Enfa vino desde Chiang Mai para asistir sola a la ceremonia de boda del príncipe Nantawut, solo podría pensar en los elogios de los invitados a la princesa Anil en este evento. Parece ser una exageración solo para halagar al rey y a la tía Alisa. La princesa Anilapat, en la memoria de Lady Enfa, era incluso hermosa y elocuente. Pero por el contrario, no podía imaginar lo hermoso que Anil crecería hasta un punto tan intangible que era considerado extremadamente raro. Solo cuando Chao Enfa vio a la princesa Anil en la ceremonia de la mañana con sus ojos, entonces se dio cuenta de que los rumores de esa gente no eran exagerados. En cambio, solo puede transmitir una fracción de la belleza de la princesa Anil. La apariencia de su prima más joven, Anil, en la ceremonia de la mañana, quien viste una blusa de encaje blanco, nacarado... ¿Qué? ¿Nacarado? ¿Qué es eso? Nacarado, Bueno, como... no sé. Sí, como... ¿Viste cuando hay algunas cosas que son medio brillantes en una tela? Estamos leyendo el 15. Ok, encaje blanco nacarado combinada con una falda color humo. Dulce, pero solemnes pensamientos. ¿De qué se ríe? Ah. Dulce pero solemnes pensamientos abrumados sobre Chao Infa a lo largo del día cuando había ganado noticias. ¿Qué te pasa? Ella está leyendo otro chat paralelo. Justo ahora que está bastante tranquilo se tienta ella. ¿Qué pasó? Sí, te reíste vos. Ah. Bueno,
am, antes de que sus recuerdos se superpongan con esta nueva imagen, reemplazado por la misma persona. Dale, lee tú, dale, en lo que me río. Bueno, el acento argentino no es tan coqueto, la verdad. Pero no entiendo por qué te estás riendo. Igual. Creo que se Mira, lee ese poquito de reemplazado hasta reemplazado abajo, por la dale. misma persona. Ya me perdí, ya no entiendo ni de qué va la historia. Me hicieron tanto quilombo de nombre que yo solo escuché a La Roca, pero estaba como en otro plano, porque no entendí un carajo, ya demasiada gente. Déjeme hinchar, güey. La mirada de la princesa Anil con un vestido largo de noche rojo ladrillo y una cara que parece un cuadro pintada del mismo color que su vestido es indiferente ante la gran ola que continúa balanceándose en el pecho para volver a descender al cabo de un día. Ni una coma y ahí me mareé. Me mareé. Arre. Desafortunadamente, Chao Infa, que no está acostumbrado al profundo pozo de la contemplación, no puede dejar ir de repente una obsesión. Entonces decidió visitar a la princesa Anil en el Palacio de los Pinos por la tarde, justo un día después de la boda del príncipe Anantabut, preguntándose si la princesa Anil, cuando no se vistiera formalmente, seguiría siendo tan hermosa como la mirada que había estado dando vueltas en su cabeza toda la noche. Una preguntita, ¿la Enfa esta se está enamorando de Anil? ¿O es la prima? No entiendo eso, necesito entender eso para seguir. Yo te digo rapidito, ella, Enfa, es la prima de Anil. Pero le gusta un poco, ¿eh? Sí, sí, ella está enamorada de Anil. Sí, sí. Bueno, pero necesitaba ese dato. Tampoco es que es lo más normal del mundo que te guste tu prima. Está enamorada, es la prima y está enamorada. Ok, bueno, está bien. A ver, ¿qué problemas va a haber acá? Probablemente. Esto ya lo leí. No. Resultó que la princesa Anil vestía una camisa blanca brillante y pantalones cortos color crema hasta las rodillas. Con un poco de maquillaje en el rostro, parece tener más influencia en el corazón de Chauenfa que el look de la princesa Anil con su vestido de noche rojo ladrillo o su vestido blanco perla. Chauenfa se dio cuenta en este momento de que su visita a la princesa Anil es una verdadera lucha. Su palacio se parece exactamente a las fotografías de una revista occidental que tengo. Visto, tan hermoso y acogedor. Caos. Oh. En este momento, Chauenfa está sentada en un solo sofá gris junto a la ventana del balcón frente a la princesa Anil. Miró asombrada a su alrededor hacia el salón de recepción del Palacio de los Pinos. ¿Te gusta la princesa Anil? ¿Te gusta? No, no, eso soy yo, eso soy yo. Ah, vos sos Anil. Y bueno, vos no seguís. Yo dije, hubo un silencio, se olvidó que tenía que hablar. No, espérate. ¿Te gusta? La princesa Anil habló con una voz agradable. No entiendo. Me gusta Chao. ¿Chao no es ella? ¿Qué pasa? Ok. No, Chao es algo. Chao es como el chai de Bangkok, pero el chao básicamente se usa en el norte de Tailandia. Pero es como algo que se usa antes del nombre, porque siempre decimos Chauenfa. Y después le dice me gusta, Sí, chao. más o menos. Bueno, no importa. Sí. No lo voy a No, no completar. importa. No importa. Me gusta, chao. Chauenfa miró fijamente los oscuros y delgados ojos de la princesa Anil y le dirigió una mirada brillante con una sonrisa. Ahí sigo yo. Estaba esperando que abra la roca, que como una boluda. El palacio de mis padres es enorme y espacioso, pero parece muy solemne y no resulta tan acogedor como mi hogar. Pero en términos de arquitectura, el palacio de tu padre es hermoso y precioso. Eres un estudiante de arquitectura. Chao. Se podía ver que el valor de la madera antigua resultó ser tan hermoso. Chauenfa humildemente bajó un poco la cabeza. Incluso si no estudio eso, todavía veo que tu palacio es tan hermoso con Enfa, dijo la princesa Anil, sirviéndote de una tetera de azulejos blancos que estaba colocada en la mesa central entre ellos. Luego deslizó la taza de té hacia Chao Enfa con una postura lenta y llamativa. Té inglés, lo traje de Londres. Toma un sorbo, lo preparé yo misma. Muchas gracias, Chao, hermana.
dijo Yawenfa, sosteniendo una taza de té blanca del mismo color que la tetera y tomando un sorbo lentamente antes de sonreír de satisfacción. El té sabe tan bien. Chao. ¿En serio? Dijo la princesa Nil sonriendo suavemente. Es muy bizarro. Es muy bizarro el texto, era demasiado bizarro. Chao. El té sabe bien. Chao. No sé, es muy raro. Esto debería traducir distinto. Arre. Chao. O tal vez porque lo preparaste tú mismo. Lo hace tan delicioso. Chao Enfa respondió con una voz dulce y clara. Tan dulce que la princesa Anil solo podía pensar en su hermano mayor. Sabiendo muy bien que su hermano mayor todavía goza del cariño de Chao Enfa. Incluso en la noche de su ceremonia de boda, la princesa Anil notó muy bien la mirada medio sombría, medio encantada en los ojos de su hermano mayor cuando miró a Chawenfa, quien vino a visitarlo por la ceremonia de la boda y se quedó desde la ceremonia de la mañana hasta la celebración de la tarde. Mi hermano mayor todavía no puede dejarlo ir. Y es difícil dejarlo pasar cuando Chawenfa, tu noble prima de 22 años, es tan hermosa y brillante como la primera flor que florece. Es dulce y la manera gentil como la de los norteños atrajo tanto al príncipe Anantabut, hasta que a veces en secreto se revela claramente a través de sus ojos. La princesa Anil miró el dulce rostro ovalado, las cejas delgadas y los ojos claros y brillantes, la piel blanca de Chou Enfa, que ahora está glamorosa con el sol de la tarde que se desliza desde la ventana al balcón del Palacio de los Pinos. Luego solo puede suspirar suavemente. Siente lástima por Lady Parvati, la recién casada y su cuñada. Si no te has dado cuenta todavía, Maggie, el hermano mayor de Anil, Anantawut, Está o Anand, enamorado de Enfa. él está enamorado de Enfa, Sí, lo acabo de leer y estoy Aunque se como va a un- casar con otra. ¿Qué le Ok, pasa con la prima, boluda? ok. Me estás elogiando demasiado, dijo como si estuviera teniendo una dulce charla. El té sabía bien, por eso lo comenté. Solo esos brillantes ojos oscuros miran fijamente sus ojos. Chau Enfa se sintió avergonzada e incapaz de actuar hasta que tuvo que levantar vacilantemente el té caliente para tomar un sorbo. Entonces aprovecharé. Espérate. Entonces aproveché. Ok, ok. Entonces aprovecharé la oportunidad para prepararte té para que lo bebas más a menudo, dijo la princesa Nil sonriendo, mostrando dos hoyuelos en su mejilla, que parecen atraer a Chao Enfa para que mire el rostro de la princesa Nil durante mucho tiempo mientras está bajo un hechizo. A lo largo de su vida, Chawenfa se ha acostumbrado a las miradas de los hombres que la miran con pasión. Había aprendido a fingir que los ignoraba para evitar problemas. Bajo su manera gentil, Chawenfa es verdaderamente fría, cerrada como un muro alto que no se puede escalar por otro lado. Ella nunca se ha enamorado de ningún hombre, lesbiana, güey. Pero esta vez parecía que estaba mirando en secreto a la princesa Nil con ojos encantados. ¿Qué paso salió mal? Chawenfa seguía preguntándose una y otra vez, recordándose a sí misma que la persona que estaba mirando ahora no era otra que un pariente cercano con rango superior. El punto más importante es que ella es una mujer que no se diferencia de ella. ¿Qué esperar? Es difícil encontrar alguna salida. ¿Cómo está? ¿Qué me dio gracia cuando dijiste lesbiana? Pero Arre. retarde te llega la risa. Tiene delay. Ay, Dios, qué gracioso. Lo siento, en verdad. Me da gracia, pará, quiero hacer un paréntesis. Me da gracia porque yo me siento que estoy hablando con un personaje de una película de Disney. Tipo, la tonada de La Roca parece que estoy hablando con una traductora así de doblaje. Entonces de repente yo digo, esta lesbiana. Y La Roca está tipo, ¿quieres una taza de té? Y yo tipo, habla Sí. de película. Amo. Ay, qué Dale, dale. gracioso. Vas vos. ¿Cómo está la salud de tu padre? Mi madre me dijo que no es muy fuerte. Entonces, la tía de Rarai tuvo que quedarse para cuidarlo. La princesa Nil cambió de ninfa. Había estado en silencio por un tiempo por alguna razón desconocida. La condición de mi padre se estaba deteriorando todo el tiempo. Sin embargo, unos días antes de la ceremonia de la boda, se deterioró nuevamente. Entonces mi madre no pudo asistir al príncipe Anam por preocuparse por mi padre.
Las hermosas cejas de Chao Enfa de repente se fruncieron con preocupación tan pronto como pensó en el príncipe. La enfermedad de Chakam. Chakam. Te está riendo del otro lado de la Boyen. El Chacam, el príncipe Chacam, dale. Ok. Ah, yo pensé que era una enfermedad. Tipo, no sé. No, el príncipe. El príncipe, ese es el papá de Chao Enfa. Ah, Ok. Desde que regresé, no he tenido la oportunidad de visitar a mis tíos. Necesito encontrar una oportunidad para visitarlos. siempre que vayas a nuestro palacio, yo misma te llevaré por Chiao Mai. Chao. Debe haberte molestado. La princesa Nil sonrió tan suavemente que Chao Enfa tuvo que levantar su taza de té y tomar otro sorbo, sin saber qué hacer. Anil, te traje la voz de Pilantita. ¡Ay, Pilantita! Esa soy yo. La voz de Pilantita se volvió silenciosa como si fuera muda, tan pronto como tuvo contacto visual con un invitado importante como Chao Enfa, el primer paso que dio en el Palacio de los Pinos a última hora de la tarde. A Pilantita no le gustó ver a la princesa Anil y Chao Enfa mirándola. Era como si su aparición fuera inusual, en el momento equivocado. Solo podía preguntarse si estaba interrumpiendo la conversación entre los dos. ¿Quién se sorprendería de que en este momento esa hermosa Chao Enfa elija reunirse sola con la princesa Anil en el Palacio de los Pinos, en lugar de quedarse en el Palacio del Frente con la princesa Lisa, como la sobrina de su tía, como la niña de sus ojos? Ahora sos vos, ¿eh? No, pero esta Enfa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dale, yo soy Pin aquí y ahora tú eres Enfa, dale. Vamos Pará a que cambiarlo. tengo que leer- quiero leer lo que están poniendo porque se están riendo de mi de mi voz. Es como cuando en la serie hay un personaje argentino, soy Maggie Sí. hablando barrio fluido con la Roca hablando de Discovery Mira. Channel. La Roca parece la chica que habla en el mapa de Google. Recalculando. Vamos a cambiarnos, vamos a cambiar los personajes, dale. Tú sigues siendo Enfa, ahora yo soy Pin. Hola, Cumpín. Después de un momento de silencio, Chauenfa saludó primero con una sonrisa en su rostro como de costumbre. Chauenfa fue considerablemente mejor manejando sus acciones que Pilantita, aunque fue sorprendente ver a Pilantita sumergirse en el Palacio de los Pinos, como si pudiera entrar y salir en cualquier momento. También pronunció el nombre de la princesa Nil tan íntimamente como un igual. Hola, Kun En. La sonrisa de Pilantita mientras saludaba a Chao Enfa no era muy clara, especialmente cuando las comisuras de sus ojos miraron a los ojos de la princesa Nil. La sonrisa astuta de Pilantita se volvió aún más insidiosa de lo que la princesa Nil tuvo que mostrar, levantar las cejas con sospecha. Sin embargo, en cambio, la princesa Nilapat no se atrevió a decir nada que hiciera que Kunpin se sintiera ni siquiera un poco molesta. ¿Por qué le dijiste Cumpín? Porque yo cambio el ley de a Kun. Porque lo van a hacer en la serie. Me gusta el Kunpin. Vos porque pensás lo que pensamos todos. Me gusta el Kunpin. Kunpin. Cumpín. ¿Vos ya estás pensando en que diga Cumpín? Sí. Cumpín. No creo que lo digan. ¡Wow! Wow. No creo que lo digan igual, Cumpín. Estoy entre medio de una Sí. Barbie terror y una Puli. No sé por qué dicen que esto es como una película de terror. Bueno, Bueno, Dale. estaba haciendo tiempo porque están con un anuncio. Nunca he ah, visto ok. Nunca he visto el palacio de mi hermana menor. Por lo tanto, aproveché esta oportunidad para visitar la Lady Pin. Sin saberlo, Chauenfa solo pudo explicar la causa de su visita al Palacio de los Pinos, esta vez a Lady Pin. Ok. Sí. Sí. Guau. No, espérate. Pero no. Kun, wow. Ok, lo siento. Sí. Sí, Kun En. Pilantita solo pudo reconocer, pero no dijo una palabra más. La princesa Nil solo pudo fingir que movía la tetera a una mesa en el pasillo frente a la chimenea y luego se sentaba en el sofá beige para que Chao Enfa se moviera al sofá junto a ella. Ni siquiera mediar palabra. ¿Qué? Cuando la princesa Nil se sentó en el sofá del medio. Según la etiqueta, las dos damas debían sentarse una al lado de la otra, sin discutir.
Bueno, aquí ahora yo voy a volver a ser que no sé quién ser. Voy a ser Anil. Beige. Beige. Eso, pa' beige. Beige. Encima te están diciendo que tu película con la bola roca es terror triple X. Ay, Dios. Oye, Maggie. Sí, voy a subir el video a YouTube. Sí, decime. Maggie. Decime. Aquí hay 3 personajes a la vez. Bueno. Bueno, eso no importa, eso no importa. Yo sigo siendo Anil, está bien, y tú sigues siendo Enfa. Y ese sí de Kunpin, eso no importa. Se dice con quien Sí, cualquiera bueno, lo sí, dice, sí. dale. Bueno, ¿dónde quedamos? Beige. Según la etiqueta, Aquí, donde dice aunque plantita, Ah. aunque plantita. aunque Pilantita se quedó quieta por un largo momento, pero finalmente se sentó al lado de la princesa Anil sin ganas de no querer quedar grosera al pararse frente a ella. Kun-en, no olvides la cita de mañana. Por favor, juega tenis conmigo por mi honor. Si invito gente, pero nadie viene. Mañana estará aburrido, dijo la princesa Anil, iniciando la conversación cuando notó que todo estaba en silencio y que casi podía escuchar la respiración del otro. ¡Chao! Kunpin también. No desilusiones a Anil. Sí. Me da gracia cuando no la escucho a la roca, porque ustedes pueden ver que yo me río, pero la roca no la vemos. No sabemos si no la anda en internet, si se está riendo o si está enojada directamente. No responde. Dale, Y de dale. repente se la escucha reír. Ay, Dios. Al escuchar la concisa voz de aceptación de Pilantita y ver su cara de desaprobación, Chahuenfa siempre se lo preguntó. ¿Eh? Hace mucho tiempo se consideraba que Lady Pin hablaba un poco, sin embargo, siempre sonrió y se hizo amiga de Chahuenfa. Fue solo cuando se conocieron en la boda real, en este momento, que Pilantita visiblemente le frunció el ceño. Necesito irme. Tengo una cita para ir a Chinatown con tía Lisa este mismo día. Veo. Ella le agrega emociones. Ah, ¿cómo? Ah. Ok, lo siento. Es como que, por eso mi madre no me reservó hoy, porque llevará a su sobrina favorita, dijo la princesa Nil con una sonrisa, mientras Pilantita mantenía la cabeza gacha y miraba la alfombra polar frente a la chimenea. Siento que estoy viendo Home and Health. Tipo, literal. Cuando haces esa voz, siento que estoy viendo, no sé, que le están armando la casa a una familia y está tipo, oh Dios mío, oh no puedo creerlo, no somos cielos. Literal. Ay, divino, guau. Resulta que le pedí que me llevara, chao, dijo Chahuenfa, y luego le sonrió dulcemente a la princesa Anil. Necesito irme ahora, princesa Anil. Nos vemos mañana, Kupin. La última frase, Chahuenfa, se dirigió a Lady Pin, quien levanta la mano para despedirse de ella porque es más joven. ¿Eh? Adiós, Kun-en. Pilantita respondió en voz baja a Chawenfa. Te acompañaré hasta el auto, Kun-en. Tan pronto como la princesa Nil se levantó, Chawenfa notó que su altura solo llegaba al hombro de su prima. Esta pequeña historia hizo que algo en su corazón volviera a latir. ¡Uah! Continuará. No te preocupes, hermana. El auto está estacionado frente al Porsche. Chao, dijo Chahuenfa mientras bajaba un poco la cabeza para despedirse antes de caminar hacia el auto de lujo que estaba esperando frente al Palacio de los Pinos. Si Anil mira a Kun-en hasta que se pierde de vista, ¿por qué no la sigues hasta Chinatown? No solo la voz ronca y fría de Pilantita, sino sus ojos color marrón ámbar son más que congelados. ¿Quién quiere ir al barrio chino?, dijo la princesa Nil, agachándose junto a Kunpin tan cerca que sus hombros presionaron contra los hombros de Kunpin, quien seguía frunciendo el ceño. Solo quiero estar contigo. No quiero pasar el rato. Esa voz suplicante hizo que estos labios carnosos y temblorosos se movieran incontrolablemente por un momento antes de volver a estar más distorsionados que antes, cuando sus ojos vieron la tetera en la mesa del centro. Pilantita no podía entender por qué estaba tan molesta con la tetera blanca colocada enfrente a ella.
Todo lo que ella sabía era eso. Prick estuvo con ella toda la tarde, y el Palacio de los Pinos tampoco tenía otros sirvientes que la ayudaran, ya que la princesa Neil aprecia mucho su privacidad. Lo que solo puede significar que la princesa Neil preparó este té para darle la bienvenida a la hermosa visitante. Esta especulación pareció despertar en su mente una gran preocupación de que estalló por una razón desconocida. ¿Qué hago? Ahora soy yo, Lady Pin, ¿no? Yes. En realidad, la voz de Lady Pin todavía es fría. Al regresar no hace mucho, Anil es tan encantador. Los visitantes parecen estar llegando al palacio pronto. Pilantita se cruzó de brazos y miró hoscamente durante un buen rato la chimenea. Me has calumniado mucho, dijo la princesa Neil riendo. El visitante es solo Kun En. Ella es mi prima. La voz de la princesa Neil está tan concentrada en la palabra prima que Pilantita se pone hosca. La cara comenzó a verse mucho más relajada. ¿No habrá mucha más gente mañana? Pilantita se alejó lentamente del cuerpo que comenzó a deslizarse hacia abajo y colapsar hacia ella cada vez más, como si la princesa Neil no tuviera huesos. No significa que ella no quiera acercarse, porque si se acerca su corazón debe estar latiendo tan fuerte que casi sale de su pecho. Ella tampoco quiere eso. Solo están mis hermanos, la hermana Bati, con Enfa. ¿Pero a quién invitarán mis dos hermanos? No lo sé, Kunpin. Al escuchar eso, Pilantita pareció estar llena de preocupación, aunque ella misma no podía saber qué le preocupaba. Tal vez... esta vez me encontraré con Conquá. La voz tranquila de la princesa Neil hizo que Kunpin bajara la cabeza y frunciera los labios con fuerza. Varios sentimientos se mezclaron hasta casi indistinguibles. Ella sabe muy bien que no hay la más mínima reacción en Conquá, pero la princesa Neil lo sabrá. ¿Qué es eso? La princesa Neil miró a Pilantita, quien mantuvo la cabeza gacha por un momento y decidió cambiar de tema sumisamente. Tejí una corona de... Tejí una corona de flores para ofrecerte. Una pequeña sonrisa ya había aparecido en su esbelto rostro, que siempre había estado de mal humor. Recordé que te gusta el aroma de las flores de corcho, que ahora caen por todo el patio detrás del Palacio de Bois. Luego, Prick y yo los tejimos en una guirnalda para ofrecer. Si lo colocaras en tu dormitorio sería muy fragante. Inconscientemente, en ese momento, Pilantita levantó los ojos, miró a la princesa Neil con cariño y sus hermosos labios castaños sonrieron tan avergonzados que accidentalmente sonrió. Se ve tan hermosa. La princesa Neil miró 3 guirnaldas sobre un pedestal plateado donde los tallos de flores estaban tejidos en un círculo, mirándolo como una guirnalda sin depender del hilo, como otras guirnaldas de flores. ¿Puedo sostenerlo así? La princesa Neil se rió mientras tomaba una guirnalda, se la ponía en su muñeca blanca y la agitaba de arriba abajo de manera traviesa, como una niña. Si quieres usarlo de esa manera, puedes hacerlo. Lady Pin sonrió dulcemente. Te lo he ofrecido, haz lo que quieras. ¿Es así, Kunpin? Sin saber que las palabras de Pilantita hicieron que la princesa Neil fuera tan agradable, que la mantiene sonriendo. ¿Por qué tu guirnalda para el cabello se ve más linda que otros mechones? Pregunta la princesa Neil mientras se acerca a Kunpin. También extiende su mano para tocar suavemente las guirnaldas de Pilantita en su moño para que la cara de alguien comience a sonrojarse. Tócame la guirnalda, dijo Pilantita. Me estás mintiendo. Prick y yo nos ayudamos mutuamente a tejer cada grupo para que se vean similares. Si son lindos, todos son lindos. Si son feos, todos son feos. Pilantita hizo un puchero con los labios como una persona haciendo pucheros. Tócame la guirnalda. Ya no puede volver. Desapareció. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Sí, yo estoy aquí, espérate. En realidad, dijo la princesa Neil riendo, en mi opinión, simplemente todo lo que esté preparado para estar al lado tuyo, alrededor tuyo, será más hermoso que en cualquier otro lugar. La voz brillante acompañada de los ojos brillantes hizo que el corazón de Pilantita se acelerara. Cuando el rostro de la princesa Anil comenzó a acercarse cada vez más a su rostro continuamente, hasta que la punta de la línea nasal de la princesa Anil recorre su mejilla y se detiene en la guirnalda de su moño que se recoge en la parte posterior de su cuello.
Su corazón casi dejó de latir en ese segundo. La princesa Nil olfateó el moño de Pilantita por un momento. Luego, lentamente, pasó la punta de su nariz por su mejilla una vez más. ¡Ay, chicas! Está muy cerca. En un abrir y cerrar de ojos es como una eternidad. Pilantita inconscientemente contuvo la respiración cuando los ojos oscuros y brillantes dejaron de mirarla a una distancia menor que la punta de su dedo meñique. Las flores de corcho huelen tan bien, dijo finalmente la princesa Nil en un tono dulce y voz flotante. Sin embargo, el aroma de tu mejilla es mucho más fragante. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! Ahora vamos a... Se está poniendo la cosa buena, oye. Chicas, ahora se comen la gamba y se tocan la guirnalda, ¿ok? Quedó ahí. Va a ser nuestra nueva frase. Se toca la guirnalda. Espera, ¿qué? ¿Qué espera? Maggie, Sí. non. ¿Qué? ¿Vas a leer el otro o no? Sí, si querés leemos el otro. Leemos uno más. ¿Quieren que leamos, iba a decir, que leamos uno más? Porque es temprano, es el de ¿sí? ¿Vos estás bien? Acá es temprano, uno más podemos leer. Sí, o sea, yo puedo leer hasta los 3, pero yo sé que no quieres hacer el stream tan largo. Ahora bien, Vamos a si ver. si hubiéramos leído los 3, el 3 termina en algo mejor. Este de la cancha de tenis, ellos van a jugar tenis. Es un episodio jugando más que tenis. Bueno, entonces tal vez lo leemos rápido. Pero por lo menos leer rápido. Y llegamos Dale, al- vamos, al otro. Yo creo que yo narro más rápido, ¿verdad? Bueno, narrá. Bueno. Aquí, ahora Pará, tú. yo quiero ir al baño. ¿Te quedás a cargo del coso? Sí, dale, vale. Yo los cuido. Empecé a leer. Yo te voy a estar escuchando igual. ¿En serio? ¿Qué? Ok. ¿Eh? ¿Hola? Ajá. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Lees o no? Me voy al baño, vos lees. ¿Cómo Sí, que lo no sé. salga del baño? ¿Cómo que no salga? Cierren la puerta que no salga del baño. Roca, tenés que empezar a streamear vos, boludo, porque a mí no me quieren. Cuidado la No, guirnalda. no digas eso. Es que cierra la puerta para que no se escuche nada. No, ese es otro lugar. El baño está más lejos acá. Voy a apagar el micrófono. Seguí leyendo. Ok. Empezá, va. La cancha de tenis. Este es el capítulo 16. Los grandes ojos marrones, quemados de Prick, también parpadearon, incapaz de creer que la escena frente a ella en ese momento fuera real. No es solo una imagen de ensueño con el cielo de fondo, como solía arrullar su madre todas las noches, antes de acostarse cuando ella era una niña. Para Prick, la visión de hermosos y apuestos primos reales con brillantes trajes deportivos blancos, caminando por las canchas de tenis, cuyo piso estaba pintado de verde oscuro bajo el azul brillante del cielo en un día tan lindo, es increíble. Se ven tan hermosos como las imágenes de los ángeles en el cielo. El príncipe Nantawut se vistió más oficialmente que nadie, con una polo de manga larga y pantalones blancos. Junto a la nueva novia, Lady Parvati, llevaba una blusa sin mangas de color rosa pálido, combinada con una falda corta plisada por encima de las rodillas, acentuada con una diadema rosa fucsia que parecía tan brillante. El príncipe Anon se viste de manera más informal que su hermano. Viste una camiseta polo de manga larga con pantalones cortos blancos y zapatillas del mismo color. De pie uno al lado del otro está el gobernador más cercano al hermano mayor, Lord Quakiat. Llegó el pato Quakiat, Bají, quien vestía como el príncipe Anon distorsionado como gemelos. Otra pareja vestida de manera similar, como si estuvieran designadas, fueron Pilantita y Chao Enfa, ambas vestidas con polos de manga corta y faldas plisadas blancas que llevaban casi hasta las rodillas. Lucían limpias y ordenadas como damas tailandesas. A diferencia de cualquier otra persona, solo estaría la princesa Nilapat
la señora suprema de Prick, que viste una polo de manga corta azul claro y pantalones cortos blancos que revelan un muslo deslumbrante, hasta que las cejas de los hermanos mayores se enredaron juntos inesperadamente. En cuanto a Prick, hoy estaba tan guapa como todas, con un mono blanco que la princesa Neil le regaló, como recuerdo el primer día de su regreso de Inglaterra. No puedo jugar Maggie. tenis. ¿Qué? Maggie, ¿Qué? ¿quieres ser Anil y yo soy este Prick? Ah, no sé, yo pensé que vos siempre eras Anil, pero como quieras. Es que, bueno, voy a hacer este Prick, dale. No Dale. puedo jugar al tenis. Prick recuerda lo que dijo cuando recibió el mono completamente blanco de manos de la princesa Anil. Tengo la intención de pasar mis vacaciones escolares enseñándote a jugar al tenis. La princesa Anil le sonrió con cariño a Prick, como siempre lo hace. Entonces, ¿no tengo que jugar bien antes de poder usar este hermoso vestido? Prick entrecerró los ojos con arrepentimiento. ¿Quién dijo? Este vestido es solo para que recojas las pelotas de tenis. Cuando sí puedas jugar, te ascenderé para que uses un vestido de falda plisada. Plisada. La princesa Anil dijo en una risa, como siempre, jajaja. Pero desde que regresó de Londres, la princesa Anil ha estado muy ocupada. ¿Cuándo tendrá tiempo para enseñarle a Prick? Por no hablar de jugar al tenis, Prick nunca ha tocado una raqueta. Hoy, Prick tiene que usar un vestido que le regaló la princesa Anil para pararse y recoger pelotas de tenis en la cancha con sentido del deber. Estás tan lindo hoy, tan pronto como... Linda, linda. Sí, no sé por qué dije me mareé. Leí lindo y dije no sé de quién habla. Estás tan linda hoy. Tan pronto como Prick entró al campo, la princesa Anil corrió hacia ella antes, extendiendo su mano para torcer su mejilla, girando de izquierda a derecha con gran cariño. Tal actitud de la princesa Anil hace que Prick se dé vuelta ansiosamente y mire a Lady Pin. Cuando vio que Lady Pin no la había mirado, Prick solo pudo suspirar con alivio. Prick sabría mejor que nadie que desde que la princesa Anil regresó, los ojos de Lady Pin perdieron su claridad usual tan claros como los de una cierva, pero se volvían hoscos cada vez que ella mira fijamente a las criaturas que están cerca de la princesa Anil, ambas intencionalmente y sin querer. Solo habrá una excepción para la princesa Lisa. Sin embargo, Prick notó su pequeño rastro de celos en los ojos de Lady Pin, en una ocasión cuando la princesa Lisa demostró su amor por la princesa Anil con un abrazo continuo como si fuera una niña pequeña. Entonces, ¿cómo puede Prick no tener miedo de los ojos de Lady Pin? ¿Cómo se van 3 hombres y 4 mujeres? Prick miró alrededor del campo y contó los dedos con curiosidad. Exactamente, Prick. Escuché que el príncipe Anón invitó a otro amigo, pero ya es el momento y todavía no veo a nadie que venga. La princesa Anil no había terminado su frase. Un joven alto y delgado de piel color miel caminó rápidamente a través de la puerta de la cerca del patio hacia la princesa Anil. ¡Sorpresa, Su Alteza! La princesa Anil le envió una amplia sonrisa brillante al joven de piel color miel frente a ella. Su rostro se llenó de la alegría inconfundible. He estado adivinando durante mucho tiempo quién es el amigo del príncipe Anol. Eres tú, Pranot. ¿Cuándo volviste? Precisamente... Ah, ahí vas vos. Léelo vos eso. ¿En dónde? Abajo del punto azul. Precisamente... Espérate, me perdí. Bueno. Ah, que ya la encontré. Precisamente el otro día, Su Alteza, también vino la boda del gran príncipe, respondió Pranot con voz alegre. A los ojos de Prick, el compañero del príncipe Anón tiene una personalidad sincera y amigable y es simpático. ¿Lo hiciste? ¿Por qué no te vi? Estuve ahí cuando el evento casi terminaba. Pregunté por usted y el gran príncipe dijo que Su Alteza está muy ocupada porque la princesa Lisa la detuvo para saludar a decenas de familiares, respondió Pranot antes de reír hasta que la princesa Anil rompió a llorar al recordar el caos de esa noche. A pesar de ser conocido como amigo del príncipe Anón, Pranot estaba más cerca de la princesa Anil que del príncipe Anón, ya que actualmente está estudiando una maestría en Derecho en la misma universidad que la princesa Anil. Por lo tanto, el príncipe Anón le encomendó cuidar de la princesa Anil durante su estancia en Inglaterra. Sin saberlo, Pranot era considerado un amigo, un mentor y en ocasiones incluso un aliado de la princesa Anil.
Los dos se volvieron tan cercanos que Pranot le guarda un afecto profundo a la princesa Nil y se convirtió en una persona influyente en su círculo. Te extraño mucho, dijo la princesa Nil con una sonrisa. Yo también te extraño, aunque no he visto tu cara en menos de una semana. Pranot dijo con una sonrisa, pero Prick, que estaba en el medio de entre ellos dos, no podía sonreír. Sus ojos se fijaron en el rostro hosco de Pilantita, con todos los ojos fijos en la princesa Nil y Pranot. Los ojos nublados y hoscos de Kunpin no son infrecuentes, porque Prick ya lo había adivinado. Curiosamente, era Chauenfa, que siempre tenía una sonrisa en su rostro, y ahora parecía tan solemne, que Prick tuvo que mirar sigilosamente de nuevo, para asegurarse. Ejem. Detén tus caballos, Pranot. Esa es mi hermana, no lo olvides. Tan pronto como escuchó la voz severa del príncipe Anón, la amplia y brillante sonrisa de Pranot de repente cambió a una sonrisa franca. Perdóname, solo estoy bromeando con la princesa Nil, señor. Pranot se giró apresuradamente para presentar sus respetos al príncipe Anón, que había estado detrás de él durante un rato sin ser consciente de ninguna manera. Eso es bueno. El príncipe Anón levantó una sonrisa de la camisura de la boca cuando vio que podía ofender a Pranot. Parece que el príncipe Anón está protegiendo demasiado a su hermana pequeña, a diferencia del príncipe Anán. Lady Parvati le dijo al príncipe Anantawot, quien estaba implacablemente alegre mientras miraba a la princesa Nil. Anón siempre actuó así, Bati. Sabiendo que Pranot es el siervo de Anil, no hay mucho en qué pensar, dijo el príncipe Nantabut mientras lanzaba una mirada aguda y poderosa hacia Pranot, quien todavía sonríe sin rodeos. ¿No es así, Pranot? La voz resonante, medio en broma y medio en serio del príncipe Anón, indicó claramente que debajo de la sonrisa y la risa de ese momento, de hecho él protege a su hermana pequeña más que el príncipe Anón. Incierto como la muerte, Alteza. La princesa, la princesa, la princesa Nil es mi superior. Soy solo su siervo leal, señor. La respuesta de Pranot provocó risas hasta que estalló el tono e incluso Prick, que no conocía toda la historia, solo pudo reír. Son solo las dos damas que incluso ahora todavía ponen cara de póker y no se ríen como los demás. Ya es tarde, empecemos a jugar. ¿Cómo debemos organizar el equipo? ¿Anón tiene alguna idea? Lo he hecho. Es un Ok, quilombo este lo capítulo. siento. Es un quilombo este capítulo. Ellas Dale, ni están, dale, hay que dale. saltear esto al carajo, boludo. Va a saltar todo el juego. Va a saltar todo el juego. ¿Para qué queremos escuchar a estos al pedo? Pues, mana. ¿Eh? Dale. Lo salteo. No. Ah, bueno. No sé dónde voy. Lo he hecho. Lo he hecho. Necesitamos organizar un equipo de dobles masculino y femenino y separar los talentos por el bien de la justicia. El vicepríncipe comenzó a instruir cuando vio que todos se habían reunido. El príncipe Anón debe estar con Lady Bati, Anil con Pranot, Quakiat con Kumpin y yo con Kunen. Buen partido, Anon. Aunque el príncipe Anan lo felicitó cuando Prick miró las expresiones de la señora Suprema, pudo adivinar que había personas que estaban tan encantadas que no podían dejar de sonreír como Kunkwai Pranot, o aquellos que fruncían el ceño con disgusto como Pilantita, y las personas que mantienen una cara tranquila y no pueden predecir sus sentimientos como Chao Enfa. Sin embargo, la única persona que siguió levantando la sonrisa en los labios como si recibiera el precioso regalo fue la princesa Nil. Prick miró a sus astutos ojos brillantes de la señora Suprema y tuvo una corazonada en su mente. Esa mirada seguramente le resultaba familiar a Prick. La misma mirada que cada vez que la princesa Nil convence a Prick para que le gaste bromas o incluso que compre a sus víctimas como sirvientes, cocineros o el portero del palacio. Prick tuvo el presentimiento de que esta vez la víctima sería Lord Quakiat. ¿Cuál es la regla de la competencia?
Habrá 2 rondas de competencia. La primera ronda de 4 equipos se enfrentan entre sí y luego solo el equipo ganador será seleccionado para la ronda final. Seguí un toque. Ya vuelvo. Seguí. ¿Sigo? Sí. Sigo, ok. Ay. Ok, creo que Anon es muy considerado, pero ¿competirá con quién primero? Debe haber un intermediario para juzgar. De lo contrario, alguien podría estar en desventaja, dijo el príncipe Anán pensativamente. ¿Puede Prick tomar decisiones, hermano? Dijo la princesa Nil, sonriendo hasta que los hoyuelos brillaron intensamente. La sonrisa de la princesa Nil es superficialmente adorable, pero Prick se da cuenta de que la dulce sonrisa de Anil en este momento no es tan tierna como parece. En cambio, era una dulce sonrisa malévola. Por supuesto, pero Prick será definitivamente neutral y no tomará partido por Anil. El príncipe Anán dijo sonriendo. Pero seamos realistas. Prick no conoce la habilidad de cada persona. Dejar que Prick elija sería bueno. Entonces, ¿quiénes son la primera pareja en competir? El príncipe Anón le preguntó a Prick con voz muy entusiasta. En ese momento, Prick solo podía tragar saliva con dificultad. Sabe que esta vez cada decisión que tome afectará inevitablemente los movimientos de la princesa Anil. La princesa Anil confió en Prick y le encomendó un deber tan importante sin instrucciones previas. Entonces, ¿cómo podría Prick atreverse a decepcionar las expectativas de su princesa sobre su sabiduría? La primera pareja. Elegí a la princesa Nil y Pranot para competir con el equipo de Kunpin y Kunkwa Príncipe Anón. Después de una cuidadosa deliberación, Prick tomó esta decisión. ¿Sigo? Seguí, ya vuelvo. Vos seguí. Me desaparecí. Ok. La princesa Nil le sonrió con orgullo a Prick. En primer lugar, Prick sabía hasta qué punto la princesa quería tratar con quién y cómo, así que se lo ofreció desde el primer juego. En cualquier caso, no hay que esperar y ver si habrá posibilidades de enfrentarse en la próxima ronda o no. En segundo lugar, si la princesa puede ganar en el primer juego, habrá tiempo para sentarse a descansar y ver el próximo partido para esperar la final. Se considera que todas las cosas que la princesa le ha enseñado a Prick toda su vida se han cumplido sin ningún argumento en la actualidad. Entonces, el segundo par somos con En y yo compitiendo con Anán y con Vati. El príncipe Anón anunció en voz alta. Ahora voy a ser árbitro. ¡Comenzar el juego! Al escuchar eso, la princesa Nil de repente... Anuncio. Yo quiero que sepas que para la gente que va a entrar de golpe, yo te estoy haciendo la mímica, para que piensen que no se me cambió la voz de golpe. La gente va a entrar al disco y le va a decir, ¿por qué Maggie habla distinto? ¿Ya está el anuncio? Yo ya volví, ya puedo leer, ¿eh? Tipo, seguí vos, pero digo los textos. Diálogos. ¿Estás ahí? Hola. No me responde. ¿Qué pasó? Te estoy hablando a vos todo este tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? ¿No me escuchaste nada? Sí, te escuché. Bueno, dale, empezá, seguí, que ya volví a leer, ya vuelvo. Ya estoy acá. Sí, pero... Lee. Yo soy la Yo azul. pensaba que ibas a leer... Yo pensaba que vas a leer al escuchar... me toca a mí. Ok. No, bueno, escucho yo. Ok, voy yo, soy la azul. Ahora voy. Al escuchar eso, la princesa Nil de repente esbozó una amplia sonrisa, incapaz de contener su expresión. Se dio la vuelta, levantó la mano y tocó ligeramente la mano de Pranot de manera alegre, y luego procedió a saludar a los oponentes como Quaquiat y Lady Pin en el medio del campo. Kunkwa, por favor, no guardes tus habilidades, dijo la princesa Nil sonriendo al gobernador más cercano al segundo hermano, quien en ese momento seguía inclinando la cabeza de manera humilde, aunque el joven conoció íntimamente al príncipe Anón hasta que pudieron conversar entre ellos. Pero con la princesa Nil, muchos años más joven que él, parecía imbuido de cierto prestigio que hizo que Quaquiat se sintiera aún más asombrado que él ante la perspectiva de una audiencia con ella.
Ah, haré lo mejor que pueda, Su Majestad. Fue en ese momento que Pilantita miró a los ojos de la princesa Anil por un momento antes de bajar la cabeza como de costumbre, sin saber cómo actuar. Ni siquiera podía comprender por qué en ese momento se sentía incómoda, como si su cuerpo estuviera rodeado por una neblina lúgubre, incluso bajo un cielo tan claro. Anil sirvió primero. Después de lanzar una moneda al príncipe Anon, luego hace una señal hacia el lado de la princesa Anil y Pranot para servir. Aparte de Prick, que estaba de pie y preparándose para recoger la pelota en el campo. El resto de la gente estaba sentada en los asientos bajo el árbol de lluvia en el lado del campo que estaba bastante fresco, sin sol. Chawenfa miró fijamente el cuerpo alto y delgado de la princesa Anil, que se encontraba en un lugar destacado al final del campo, preparándose para servir la primera pelota del juego. La princesa Anil bajó la cabeza y miró la pelota de tenis que había rebotado en el suelo durante un rato, mientras antes de cambiar a un tiro alto y luego llegar hacia el final para golpear la pelota lo más cerca posible de golpear los dedos de los pies de Kukua. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sirve Anil por puntos! El príncipe Anon anunció el resultado en voz alta mientras Quaquiat tenía el rostro pálido. Todavía estaba sorprendido por el fuerte y rápido servicio de la princesa Anil. El joven admitió que no estaba preparado para competir en serio, porque solo quería ver a Kunpin. Incluso minutos antes del inicio del partido, Quaquiat pensó que podría vencer a su delicada oponente, la princesa Anil, tan fácilmente como pan comido. En lo contrario, la princesa Anil en el campo era tan feroz que quedó atónito de horror. La princesa Anil parece tomarse esta competencia más en serio de lo que esperaba. Por lo tanto, debe tomarse más en serio las carreras sin otra opción. ¡Wow! ¡Sí! ¡Anil anotó! Los esfuerzos de Quaquiat parecen no haber dado resultados. Esta vez, el saque de la princesa Anil continuó perforando los dedos de los pies del joven como la primera vez. ¡Wow! ¡Wow! Anil parece tan seria como una campeona del mundo. El príncipe Anantabot dijo sin rodeos al final del primer juego que el equipo de la princesa Anil y Pranot anotaron fácilmente con 3 ases seguidos y contraatacaron con una pelota frente a la red una vez. No sé si puedo llamarlo competición por equipos cuando ni Pranot ni Lady Pin han tenido la oportunidad de golpear la pelota una vez, añadió Lady Parvati al príncipe Anon sonriendo felizmente. Si Anil se toma esto en serio la próxima vez, ¿quién se atreverá a venir a jugar con Anil? El príncipe Anantabot se reía con afecto hacia su hermana favorita. Bati sería el que no lo haría. Después de las palabras de Lady Parvati, la pareja estalló en carcajadas al unísono, mientras Chaweung seguía mirando cada movimiento de la princesa Anil con extremo interés. El siguiente juego... Ajá. Seguí. Sorry. Seguí. El siguiente juego, el servicio de Kunquai Kunpin, aún fue interrumpido por el juego intransigente de la princesa Anil como siempre. El ganador del primer partido fue el equipo de la princesa Anil y Pranot, como esperaba Prick desde el principio. Fue una victoria que dejó a Quaquiat bastante desmoralizado y magullado por haber sido golpeado en su carne por la pelota de tenis de la princesa Anil, sin dudarlo. No, dale tú eres ahora Infa otra vez. Ah, esa amarilla énfasis. Tu paño para la cara, hermana. Una vez que la princesa Anil se sentó en el banco al margen, Chawenfa le entregó a la dama una toalla blanca con un dulce y atractivo vestido. Maggie, ¿quieres decir Nong en vez de hermana o vas a seguir diciendo hermana? Yo pensé en decirle, pero no sabía si era Fi o Nong. Sí, es Nong. Bueno. Nong. Gracias con En. La princesa Anil le envió una dulce sonrisa a Chawenfa, lo suficiente como para que Pilantita tuviera que girar la cabeza con frustración. La tarea de proporcionar toallas para el sudor después del partido corresponde a Maepin, la sirvienta del Palacio Bua, a quien su tía ordenó dar la bienvenida a todos los invitados del Palacio Sawetwarit. Pilantita no podía entender por qué Chawenfa asumió el deber de Maepin de recoger un rollo de toalla blanca de la bandeja dorada para ofrecérselo así a la princesa Anil. Aún más frustrada cuando la princesa Anil, quien eligió sentarse junto a Kunpin, pero permaneció en silencio y no le dijo ni media palabra desde el primer momento en que vio su rostro en la cancha de tenis hasta ahora. Derrota a mi hermano con En.
Pilantita frunció el ceño cuando escuchó la dulce voz de la princesa Anil hablando con Chao Enfa. Llegó la Pilantita. Chernóbil. Debo rezar para golpear una pelota, Chao. La voz de Chao Enfa voló en sus oídos. Lady Pin inevitablemente miró en secreto a Chao Enfa, que en ese momento solo le sonríe dulcemente a la princesa Anil. Cuanto más mira, más insatisfecha se siente. Así que Pilantita solo puede volver a mirar hacia otro lado. Me gustaría ofrecerme como voluntario para ser árbitro de este juego. Pranot anunció un tono alegre antes del inicio del partido por equipos del príncipe Anan y el príncipe Anon, dos príncipes del palacio Sawet Warit. Se considera una competición familiar muy interesante. La princesa Anil mira el juego desde el principio hasta el final lo suficiente como para predecir qué equipo ganará. Sorprendentemente, Lady Parvati es mucho más activa en el juego de lo que la princesa Anil jamás había esperado. Aún así fue una lástima que, aunque el príncipe Anan había superado claramente al príncipe Anon, en cambio se perdió el contraataque robado de Chao Enfa, imperdonablemente. ¡Sigue! Es que Penny me dijo que lo hacía mal, así que ahora la quiero echar del Discord, no va a entrar nunca más. Las cejas de la princesa Anil se fruncieron cuando se dio cuenta de que su hermano mayor todavía estaba obsesionado con Chauenfa y no podía dejar ese afecto prohibido. Pilantita, que no prestaba la más mínima atención a la competencia que tenía delante, seguía mirando al costado de la princesa Anil, que se volvió tan solemne que no pudo evitar preocuparse. A pesar de lo ofendida que estaba, porque la princesa Anil se negó a hablar con ella. Sin embargo, Lady Pin no deseaba que la princesa Anil se sintiera triste por nada. El equipo del príncipe Anon y Kunen ganó esta ronda, señor. Después del anuncio de Pranot, el juego se detuvo durante unos 10 minutos antes de reiniciarse en su gran final entre la princesa Anil y Pranot con Prince Anon y Chauenfa, mientras que el príncipe Anantabut ayudó como árbitro honorario. En esta ronda final de competencia, incluso la princesa Anil es considerablemente más suave y lenta que cuando compite con Lord Kua, pero con la incomparable habilidad de la princesa Anil. De todos modos, resultó en una victoria fácil. En conclusión, el campeón de esta ronda es el equipo de la princesa Anil y Pranot sin duda. Sorprendentemente, la princesa Anil no estaba tan satisfecha con esta victoria como cuando derrotó a Kun Kua. Después de estrecharle la mano para felicitar a Pranot, la princesa Anil caminó directamente a su asiento anterior junto al asiento de Lady Pin, que en ese momento estaba poseída por Kun Kua, actuando sin saberlo. ¿Con cuá? Dijo la princesa Anil con voz fría. Sí, Alteza, respondió apresuradamente Kwakiat. Me sentaré aquí. Por favor, siéntate en otro lugar. El rostro de la princesa Anil no tenía emociones, lo que hizo que Kwakiat actuara imprudentemente. Perdóneme, Alteza, respondió con voz temblorosa antes de pasar rápidamente a otro asiento. Dale, tú eres Pin ahora. Bebe un poco de agua, dijo Pilantita, quien estaba sentada junto a la princesa Anil, empujando con cuidado un vaso de agua para hacer flotar flores de jazmín hacia la dama. Ver que este hermoso rostro también estaba mojado de sudor después de terminar un partido de tenis. Gracias, Kunpin. Sorprendentemente, esa breve declaración disipó el del corazón los agravios de Pilantita a lo largo de la mañana como por arte de magia. Es ridículo que ella sola se sienta ofendida sin que la princesa Anil sepa nada, porque la competición de hoy acabó con la victoria del equipo local que invitó a los visitantes a competir. Luego el príncipe Anan habló afectuosamente con la princesa Anil. Si Anil está tan concentrado en competir tanto y no quiere renunciar a alguien así, sería difícil conseguir que otros visitantes compitieran así otra vez. ¿Todos serán amables con Anil esta vez? Entonces, la próxima vez, alguien podría querer venganza. ¿Es cierto, Kunqua? La princesa Anil miró con sus ojos oscuros y brillantes hacia Kunqua, quien en ese momento mantenía su cabeza modestamente inclinada. Tendré que entrenar duro para competir con usted, Alteza. Kunqua todavía tiene la oportunidad de golpear algunas pelotas de tenis. Todo lo que pude hacer fue mantener mi raqueta al final de la cancha, sin tener oportunidad de golpear una. La conversación de Pranot aún provocó que estallaran risas como de costumbre. Mientras tanto, Meipin y Picoy van trayendo poco a poco la naranja picante de la princesa Padmika,
para servirla en la mesa auxiliar de la corte. Es un gran honor comer la naranja picante de la tía Paz. No puede decir esto, me está cargando. Es un honor comerle la gamba a la tía Paz. El príncipe Anón miró la copa de vidrio con un dulce diseño que ahora contenía una naranja picante compuesta de lichi, rambután y longán, adornado con naranjas aromáticas, cubierto con jengibre en rodajas, chalotes fritos y pan de oro frente a él. Solo podía admirarlo. «Sabe tan bueno y refrescante», dijo el príncipe Arantabut mientras sonreía después de recoger la naranja picante para darle el primer bocado. Seguí. A mí también me gusta, dijo Lady Parvati. Escuché que las rayas Maprang en almíbar de Kumpin también son muy deliciosas. Después de tomar varios bocados de naranjas picantes, el príncipe Anón dijo: «Así es, yo también he oído eso». El príncipe Anán confirmó inmediatamente las palabras de su hermano menor. «Gracias, su majestad», dijo Pilantita antes de mirar sus pies de manera habitual. Quiero probar algo de la comida de Kunpina una vez. Cada vez que vuelvas a hacer Maprang rallado, ¿puedo tener la oportunidad de venir y probarlo? Joaquiat no solo aprovechó la oportunidad para hablar, sino que también le dio a Pilantita una mirada deslumbrante ante la oportunidad. «No pierdas el tiempo, Kunqua. No lo hago muy a menudo, aunque lo hago para que mi tía, pero muy raramente», dijo Pilantita, cortando la esperanza a Joaquiat tan rápido que tuvo que mirar hacia otro lado con vergüenza. Cof, cof. Prick incluso se atragantó con la naranja picante que le dio la princesa Nil cuando escuchó a Kunpin decirle eso a Kunqua. Sos vos. Come despacio, Prick. Te puedes ahogar, le dijo la princesa Nil con una sonrisa a Prick. Sí, mi señora, respondió Prick preocupada cuando vio la mirada parpadeante de su señora suprema. Rara vez lo preparas para la tía. Kunpin, es una lástima. No he tenido tu Maprang rallado en mucho tiempo. Lo extraño mucho, ordenó la princesa Nil con una voz dulce. Pilantita captó de repente los impulsivos ojos oscuros y brillantes de la princesa Nil y sin darse cuenta respondió con una voz dulce y suave. «Si la princesa Nil desea comer el striped Maprang, te lo prepararé mañana temprano». Al escuchar eso, la princesa Nil le sonrió dulcemente a Pilantita, mientras Prick continuaba comiendo su naranja picante mientras pensaba solo. ¿Qué pasa con estas dos Hola. personas? Una de ellos es rebelde, el otro es tan parcial. Esa es Prick pensando. Ah, ok. Bueno, se viene el último. By the way, este sí lo vas a pasar bien. Vamos. Vale la pena. Bueno, vos sos la azul, Ok. ¿no? Sí. Sí, yo voy a hacer este anil. ¿Por qué? Para las que llegaron en aquel capítulo, o sea, simplemente se jugó tenis, ganó Anil con el amigo de ella, Pranot, y ella básicamente se lo jugó lo más que pudo y básicamente lo que ella quería hacer era ganarle a Quakiat, al pají que está enamorado de Anil, de Pin. Y Ella lo que quería era, tú sabes, echárselas como que yo soy la mejor y tú eres un pají. lo aplastó. Y me encanta. Lo aplastó. O sea, yo no sabía que la Kuninfa esta iba a estar enamorada de Anil. O sea, me encanta cómo la vamos a ver a otra mujer enamorada de ella. Y la vamos a ver mirarla, cómo Pero juega. Maggie, Oh, Maggie, ¿qué? Anil tiene un ganado detrás de ella. Bueno, pero yo hablo de mujeres, los hombres, ¿qué me importa? A ver. No, sí, tiene mujeres. Bueno, tiene más mujeres. Bueno, vamos a comenzar, dale, que se viene bueno. Lloviendo ¡Vamos! todo el tiempo, Cuando dale. termine nos vamos a comer. Arre. ¿Por qué le Dale. Ay, para que me entró con el ojo. ¿Por qué le ordenaste a Prick que fuera a servir a la tía Pad en Canchanbambú? ¡Qué alejate, joder! Canchanaburi. Canchanaburi. Pilantita le preguntó a la princesa Nil tan pronto como entró en el Palacio de los Pinos al final de la tarde en un día lluvioso. Entonces, ¿por qué Prick no puede ir con la tía? La princesa Nil, que estaba sentada en el sofá junto a la ventana del balcón, levantó el rostro del libro y arqueó las cejas al ver que el hermoso rostro de Pilantita estaba lleno de algunas preocupaciones impredecibles. Bueno, si Prick no está aquí, ¿no tendrías una carga? El Palacio de los Pinos de Anil solo tiene a Prick para que le sirva.
Las delgadas cejas de Pilantita se fruncieron. Al no tener a Prick aquí, ¿quién cuidará de ti? Eso no es un problema en absoluto, la princesa Neil dijo. En realidad, prefiero hacerlo todo yo misma. Pero... Kunpin, no olvides que he estado estudiando en el extranjero, quedándome allí sin sirvientes. Ni siquiera la mitad de las personas estaban disponibles, así que estoy muy acostumbrada a hacer todo yo misma. Además, la tía Pat fue a la auspiciosa ceremonia de su amiga solo por unos días. Si bien Prick nunca ha estado fuera del palacio, fue bueno para ella ir y ampliar su visión de esta manera, considerando que los sirvientes del palacio Bua estaban todos ocupados con sus asuntos. Prick era muy libre y no tenía deberes principales, por lo que pasaba sus días deambulando por el palacio. De esta manera, no habría nada malo en que Prick la siguiera para servir a la tía Pat. La princesa Neil habló largamente sin permitir que Kunpin interfiriera en la conversación. Sin embargo, los labios de Pilantita siguen inquietamente torcidos. No quiero que nadie me cuide. Solo quiero que me complazcas, dijo la princesa Neil, enviándole una sonrisa brillante a Pilantita, quien siempre estaba mirando por la ventana. Que la complazca, dice. ¿Eh? Que la complazcas, Sí, dijo. sí, me muero. No me quedo contigo día y noche, respondió Lady Pin con voz murmurada en su garganta. ¿Qué tiene eso de difícil? Entonces, quédate conmigo toda la noche. Los ojos oscuros brillaban tanto que Pilantita pensó con resentimiento cómo luchaba cuando era joven. Al crecer parece que la princesa Neil es aún más insistente. ¿Cuál es la merienda de hoy? Sin ninguna reacción por parte de Pilantita, la princesa Neil de repente cambió de tema. Gambas. Bollos. El otro día dijiste que querías comer bollos con té caliente, así que le pedí a Pechuen que me ayudara a prepararlos. Dijo Pirantita con voz dulce. Dispuso cuidadosamente una bandeja de aperitivos que consistía en 3 o 4 hermosos bollos horneados de color marrón y un té caliente en la mesa central. Le come el bollo, chica. Le come el bollo, le toca la guirnalda. No se puede esta gente, boludo. Dios mío. Mira, Maggie, cuando yo leí este capítulo yo me morí de la risa, porque siempre era bollos y bollos por aquí, bollos por acá y... Ay, no puedo. Le abre el bollo y le mete la mantequilla. Mira, me cago en nada. Ok. Dios. La naranja picante. Verás que mi vida solo te necesita a ti, dijo la princesa Neil, mientras tanto Pilantita miraba con mirada fría. Espero que eso sea verdad. Al día siguiente no me dejes ver que estás llamando por alguien que no soy yo. La frase simple y amenazadora, junto con la mirada directa de Pilantita, fue tan fuerte que hizo que la sangre que circulaba por el cuerpo de la princesa Neil estuviera tan fría como si estuviera maldita. Esta vez resulta que la princesa Neil estaba evitando sus ojos. La princesa Neil levantó su taza de té caliente y tomó un sorbo antes de tomar un bollo. Lo cortó por la mitad y lo colocó a su arriba en un plato. Luego usó un cuchillo para mermelada en un recipiente aparte para untar mermelada sobre los bollos, después de finalmente colocar la crema encima de la mermelada nuevamente. Repitió lo mismo para ambas piezas. Luego tomó los bollos y los colocó en el plato para Lady Pin con una sonrisa amable. Gracias, Anil. El rostro de Pilantita de repente se puso rojo, aunque estaba acostumbrada a ser mimada por los jóvenes que la rodeaban. Nunca ha habido una sensación más cálida que recibir con mimo un pequeño trozo de pastelito decorado con mermelada y nata por parte de la persona que tiene delante. Quizás por eso sus bollos tienen un sabor tan especial. Ver que la princesa Neil todavía le ha preparado muchos bollos. Los bollos parecen tener un sabor más dulce que nunca. Pero no es el dulce sabor de la mermelada. Se quedaron sentadas bebiendo té con bollos durante un rato, sin decir palabra. Cada una de ellas puso sus ojos en las persistentes gotas de lluvia fuera de la ventana, y parecía que las lluvias estacionales de hoy estaban haciendo que los alrededores estuvieran más tranquilos que nunca. Ha estado lloviendo así todo el día, así que no quiero que regreses al Palacio Bua todavía.
dijo la princesa Nil cuando vio a Pilantita preparándose para regresar al Palacio Búa después de un largo té por la tarde. Pero... Pilantita no ha terminado bien su frase. El estruendoso trueno la sacudió y la sobresaltó como a una persona asustada. La princesa Nil miró, extendió la mano y agarró el cuerpo tembloroso de Lady Pin hacia su pecho con un gesto muy querido. ¡Ay! Que tu conciencia regrese, Kunpin. La mano de la princesa Nil acarició suavemente de un lado a otro sobre el brillante cabello negro de Pilantita. Durante un rato, el torso de Kunpin se ha aliviado un poco del temblor. De hecho, Kunpin todavía le teme a los truenos del mismo modo que cuando era joven. Pilantita no cuestionó ni respondió a ninguna de las palabras de la princesa Nil, pero aprieta sus brazos en la cintura de la princesa Nil para acercarla mientras escucha el siguiente trueno. A este trueno le siguió un aguacero torrencial. El paisaje fuera de la ventana ahora había cambiado y el cielo estaba cubierto de una oscuridad tonalidad gris. Parece que no podrás volver a tu palacio por mucho tiempo, dijo la princesa Nil, tirando de Pilantita para que se sentara en el sofá frente a la chimenea, antes de tomar su mano para consolarla. Sin saberlo, en ese momento Pilantita se acurrucó más cerca para absorber el calor del cuerpo de la princesa Nil. El sonido de la lluvia intensa y constante la hizo sentir fría hasta el centro de su corazón. Tal vez sea por algo que está arraigado en cada parte de su memoria. Sus padres fallecieron en un día de fuerte lluvia. Ese barco naufragó y cayó bajo la lluvia y el agua en un día en que los truenos retumbaban sin parar así. Vos no estás escuchando el ruido del Discord, ¿no? Hola, No. Roca. No. ¿Alguien escucha algo? Sí, lo que pasa es que yo no lo voy a escuchar porque yo no tengo No, el pero quiero directo saber si lo encendido. están escuchando. Puse ruido de lluvia, efectos especiales. Hay que ponerle lluvia. Bueno, estamos escuchando Dale, sigue. estamos escuchando lluvia. Quiero regresar y prepararte la cena, pero quizás tenga que esperar hasta que deje de llover. Roca. ¿Me perdí? Ah, ok. Sigues pensando en alimentarme, dijo la princesa Nil riendo. Hoy descansa un día, pero si tienes hambre, te prepararé una ensalada sencilla y una sopa de cebolla que yo misma disfruto con pan. ¿Puedes hacer eso? Los grandes ojos castaños claros color pino de Pilantita no ocultaban nada a su rastro de sorpresa. Sí, pero solo alcanza para comer, dijo la princesa Nil sonriendo ampliamente, mostrando sus hoyuelos. La sonrisa era tan brillante que la propia Kunpin sonrió accidentalmente. ¿Has perdido el miedo a los truenos? La voz de la princesa Nil era suave y gentil, sin embargo todavía no era tan suave como el toque de su mano, que se doraba de un lado a otro en el dorso de la delgada y blanca mano de Pilantita. Sí, pero debería estar mucho mejor ahora. Eso está bien. Pero todavía quiero quedarme así por un tiempo, dijo Lady Pin con una voz dulce y ronca mientras la princesa Nil parecía retirar su mano del dorso cuando escuchó que estaba mucho mejor. Ven. La princesa Nil sonrió gentilmente como de costumbre, mientras se acercaba hasta que sus cuerpos se acercaron más que nunca. Kunpin apoyó su rostro contra los delgados hombros de la princesa Nil de manera espontánea y sin pretensiones. Solo entonces, el miedo y el escalofrío que persistían en su corazón disminuyeron repentinamente, como si nunca antes hubiera sucedido. Pilantita cerró los ojos relajadamente. La fragancia profunda y compleja que emanaba del cuerpo de la princesa Nil se combinaba con el sonido rítmico de la lluvia golpeando el techo. Sumerge a Lady Pin en lo más profundo de su sueño, incluso en un sueño donde Pilantita yace en un campo de coloridas y fragantes flores. Princesa y Anil la siguió y se acostó a su lado para tomar su mano sin soltarla. Quizás por eso el rostro adormecido de Pilantita persistió, con una pequeña sonrisa en la comisura de su boca durante todo el sueño. Todavía llueve mucho, pero el cielo ya se había oscurecido cuando Pilantita despertó de su letargo. Descubrió que ahora estaba recostada sobre una almohada grande en lugar de apoyarse en el hombro de la princesa Nil. Encima de ella... Maggie. ¿Qué?
Que le baje el volumen a la lluvia, dicen. Ostras. Uy, pero si... Va a morir la... Qué pena que yo no escucho la lluvia. No, es que va a tener que morir la lluvia, porque si no, no te vas a escuchar vos. Sí, dale, mata la lluvia. Esperen, porque si no la tengo que sacar. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora se escucha bien. ¿Se escucha algo la lluvia ahí? La pongo de celular. Si me dicen que se escucha bien la lluvia ahí, y yo, y la lluvia, arre. ¿Por qué quieres poner ya lluvia? Porque le da onda, me parece mejor. Todavía Ok. llueve mucho, ¿entendés? Dice acá. Todavía llueve mucho, pero el cielo ya se había oscurecido cuando Pilantita despertó de su... Se escucha raro, la puta madre. De su letargo. Descubrió que ahora estaba recostada sobre una almohada grande en lugar de apoyarse en el hombro de la princesa Nil. Encima de ella... Pará, me estás diciendo que parece un inodoro. Bueno, ya fue, Ay, no chica. puedo. Encima de ella estaba cubierta con una manta gris ahumado, igual al color de su sofá favorito junto a la ventana. El sonido de música internacional sonaba por los altavoces del tocadisco, situado en el estante junto a la chimenea. El olor a comida de la cocina la invita a sentir hambre. Lady Pin saltó apresuradamente del sofá, sintiéndose extremadamente avergonzada. Ella era la responsable de cuidar a la princesa Nil, pero se quedó dormida hasta que tuvo que cuidarse a sí misma de esta manera. ¿Estás despierta, Kunpin? La princesa Nil saludó a Pilantita, quien aún parpadeaba adormilada. Terminé de preparar la cena. Kunpin debería levantarse, lavarse la cara y venir a comer. Lo siento, Anil. Pilantita hizo una mueca como si fuera a llorar. ¿Perdón por qué? Que me quedé dormida para hacer tu carga. Lady Pin torció sus hermosos labios en forma de castaño. ¡Qué carga! Bajo una fuerte lluvia, no dejaría que Kunpin regresara al Palacio Bua y dije que cocinaría para ti. Déjame mostrarte mis habilidades. Bueno. Pilantita respondió brevemente, pero obedeció cada palabra de la princesa Anil con facilidad. Se levantó para lavarse la cara, limpiarse los ojos y arreglarse el cabello desordenado. Bueno, pasó bastante tiempo en el baño. Al salir, descubrió que la mesa del comedor ya estaba preparada. Sobre la mesa había un plato de ensalada verde mezclada con lechuga. Anuncio. Ya no sé si van a hablar más de lluvia, ya fue. Morenita, yo te Ay, me asustaste, boludo. Queriendo tanto. No lo estás escuchando, pero te respondí con el audio, el queriendo tanto. Ok, dale. Claro, es que vos decís pají, yo mando el pají, vos no lo escuchás tampoco. Sí, dale. Bueno, Morenita lo escuchó. no puse el audio, ¿te escuchaste vos? Ahí lo pongo. Morenita, yo te estoy Ahí Vale. lo puse. queriendo tanto. Ya podemos, ¿o no? 5 anuncios dicen. No nos falta Pobre mucho, mirá. Cami. 6 hojas nos quedan. Y nos vamos. No queda nada. A ver, Y nos vamos para casa. ¿Qué hora es allá, Roca? Las 7:30. 40, Ah. 7:39. Re temprano. Sí. Acá son las 10 menos 20 Sí. ya. Morenita, yo Ay, te qué estoy. Queriendo tanto. ¡Tanto! En mi pecho te quedaste para siempre. Ya está. Ok, ya estamos. ¿Cómo íbamos? Es sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa había un plato de ensalada verde mezclada con pechuga de pollo desmenuzada con aderezo balsámico. Al lado había una sopa de cebolla ahumada, flaqueada por rebanadas de pan francés. En el centro de la mesa hay una cesta con diferentes formas de pan y mantequilla fresca por si alguien quiere volver a llenarla. «Esto se ve delicioso», dijo Pilantita enviándole una dulce sonrisa a la princesa Nil. ¿Será suficiente para comer? Solo hay comidas ligeras.
Mucho. No como mucho en la cena. Al escuchar eso, la princesa Anil sonrió y se negó a decir nada, ya que estaba simplemente disfrutando tranquilamente de su propia cena, mientras Pilantita continuaba felicitando la comida frente a ella. Ahora, Pilantita no es diferente a una niña pequeña. Recibe el cuidado y la atención de alguien que ha deseado desde pequeña. Piénsalo. Deseado desde pequeña. Que la quieran, Lesbiana pobre. desde pequeña. Que la quieran y que la cuiden. Ah, ok. ¿Qué le pasa? Enloqueció. Piénsalo. Hoy vino a cuidar a la princesa Anil en lugar de Prick. Pero en cambio, desde el momento en que entró al palacio hasta ahora, resultó que la princesa Anil la cuidaba y se sentía avergonzada. Después de la cena, Pilantita aclara su culpa ofreciéndose a lavar los platos. A pesar de la firme ayuda de la princesa Anil, Pilantita era demasiado terca como para atreverse a estar de acuerdo. Desde la primera hora de la tarde hasta última hora de la noche, la lluvia todavía era demasiado fuerte para caminar bajo la lluvia con un solo paraguas, desde el Palacio de los Pinos hasta el Palacio Bois. Al final, Kunpin decidió pasar la noche en el Palacio de los Pinos, sin querer resistir la insistencia de la princesa Anil, quien afirma que la habitación de invitados del Palacio de los Pinos tiene mucho sueño o incluso dice que Prick estuvo ausente esta noche, causando temor a que algo misterioso suceda. A pesar de la princesa Anil, nunca había visto nada que le diera miedo en mucho tiempo. Una persona que tiene miedo de las cosas misteriosas pero se atreve a engañar como si fuera un fantasma a los cocineros y el portero del palacio, como la princesa Anil cuando era joven, parece ser muy difícil de encontrar en la tierra. Sabiendo que estaba cayendo en la trampa superficial de una persona astuta, Pilantita estaba dispuesta a caer en esa trampa. Después de ducharse y cambiarse de ropa con el pijama que la princesa Anil había preparado, Pilantita notó que el pasillo ahora estaba iluminado por luces tenues escondidas en el techo. La princesa Anil también se duchó y se sentó relajada en el sofá frente a la chimenea. La suave luz amarilla que brillaba frente a la chimenea daba una sensación cálida muy diferente a la del día. Es tarde. ¿Aún no tiene sueño?, Pilantita dijo mientras se acercaba y se sentaba en el mismo sofá, tan cerca que sus hombros se amontonaban sobre los de la princesa Anil. Todavía no. Kunpin vino a pasar la noche conmigo. Me resultaría difícil conciliar el sueño, porque quiero hablar con Kunpin todo el tiempo. Los ojos brillantes de la princesa Nil hicieron que Pilantita se mordiera los labios mientras miraba hacia abajo a sus pies sin querer. ¿De qué tipo de conversaciones estás hablando? ¿No estuvimos hablando todo el día hoy? Hablando en un sueño. Hoy estabas durmiendo. La princesa Nil resopló sin parar hasta que Kunpin levantó los ojos para mirarla. La princesa Nil cambió para sonreír sola. Anil, no te burles de mí. El brillo verde nublado en sus ojos de repente se convirtió en ojos de gama, como la princesa Anil no había esperado. Ya no. Entonces, todavía quiero charlar contigo, pero ¿tienes sueño?, dijo la princesa Nil mientras levantaba la mano de Pilantita y acariciaba el dorso de su mano y jugaba suavemente, sosteniéndola, siempre y cuando Kunpin no la soltara. La princesa Nil tiene derecho a sostener su pequeña mano sedosa y acariciarla así toda la noche. No, puede que no, puede que ya haya dormido mucho, como dijiste. No tengo sueño ahora. Sentémonos aquí y relajémonos primero. Sí. La respuesta de Pilantita fue sencilla. Su mirada se quedó fija en el pulgar de la princesa Anil, que acariciaba el dorso de su mano, contemplando algo. Algo que accidentalmente le preguntó a la princesa Anil finalmente, aunque no sabía si era apropiado o no. Cumpranot es amigo del príncipe Anón, pero ¿por qué parece más cercano a ti? Pilantita continuó posando su mirada en el dorso de la mano mientras le preguntaba en una voz silenciosa. La princesa Nil alzó las cejas con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Kunpin? Solo quería saber, ¿qué piensa exactamente Cumpranot de ti? Pranot es mi amigo cercano. La princesa Nil sonrió. Hanon asignó a Pranot para que me cuidara allí. Por lo tanto, él es como otro verdadero hermano. Sin embargo, lo alegre, conversador y divertido. Finalmente es más un querido amigo que un hermano. ¿En realidad? Pilantita miró a la princesa Anil con una mirada difícil de leer. Así es. ¿Por qué te mentiría? El otro día vi a Cumpranot besarte.
El hermoso rostro de Pilantita se puso amargo cuando dijo esa frase. ¿Beso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué no lo recuerdo? La expresión de la princesa Nil se amplió sorprendentemente. Beso en el dorso de la mano, el día que jugamos tenis cuando se despidió. Las hermosas cejas de Pilantita se fruncieron indignadas aún cuando apenas recordaba sus recuerdos que ella no quería recordar. Oh, ¿beso en la mano? Preguntó la princesa Nil. Le gusta burlarse de mí diciendo que soy una princesa, por lo que tiende a besarme las manos burlándose del gesto de respeto hacia una princesa al estilo occidental. No lo sé. Un beso es un beso de todos modos. El final de la voz de Lady Pin tembló vigorosamente. ¿Quién dijo que un beso es un beso? La princesa Nil fingió no tener ni idea. De nuevo levantó la mano de Kunpin y le dio un suave beso en el dorso de su mano mientras la miraba a los ojos con ojos brillantes. De hecho, los besos vienen de muchas maneras diferentes, con grandes significados. El rostro de Pilantita se calentó como si tuviera fiebre. Lo que se debe hacer en este momento es retirar la mano rápidamente, pero en lugar de eso, ella optó por permanecer en silencio y, naturalmente, dejar que su mano cayera en posesión de la persona frente a ella. Esto se llama beso en la mano y se usa a menudo cuando se quiere honrar a la otra persona, ordenó la princesa Nil inclinándose para besar el dorso de su mano nuevamente, pero esta vez fue más suave que nunca. El corazón de Pilantita se aceleró rápidamente al ver el cuerpo de la princesa Nil acercarse aún más. La bata de pijama blanca con un nudo suelto comenzó a deshilacharse, dejando al descubierto la piel sedosa de la princesa Nil aquí y allá. Inesperadamente, ahora, la princesa Nil había acercado su rostro al rostro de Pilantita, tan cerca que sin saberlo contuvo la respiración cuando la princesa parpadeó, mientras sus largas pestañas tocaban las mejillas sonrosadas de Pilantita. Un toque tan juguetón se sintió tan irresistiblemente parpadeante que Pilantita se mordió el labio con tanta fuerza que casi se lastimó. Esto se llama beso de mariposa, un beso que muchas veces se usa para provocar y jugar con los niños pequeños, dijo la princesa Nil, arrastrando su nariz por el rostro de Pilantita, que estaba rígido como una estatua de piedra. Los labios de la princesa Nil finalmente pisotearon los labios de color suave de Kunpin antes de decir en voz baja: a esto se le llama beso en los labios. Puede usarse para expresar amor o para saludar a un amigo cercano. ¿Qué amigo tiene que salir? Pilantita tragó con dificultad su viscosa saliva, incluso sabiendo muy bien que la situación frente a ella ahora se había intensificado hasta tal punto que nadie entre ella y la princesa tuvo que detener inmediatamente esta acción. Pero la princesa Nil no mostró signos de detenerse, tampoco dijo nada de prohibición. Así todo sigue fluyendo sin problemas con los astutos trucos de alguien. Este hermoso rostro ahora se alejó para mirarla a los ojos. Sus dulces ojos oscuros que estaban borrachos de alguna manera la miraron enamoradamente. Su pulgar rozó su labio inferior de un lado a otro como si conjugara un hechizo, y Pilantita pareció irreversiblemente arrastrada a un remolino de deseo. Se dio cuenta cuando la princesa Nil le dio un beso en los labios. El beso profundo y conmovedor hace que su corazón casi deje de latir cada vez que su lengua caliente toca el frío de la princesa Nil. Algo dulce y fragante permaneció en la cavidad bucal. Se infiltra en el pensamiento ondulante, mezclado en el aliento sofocante. El corazón de Pilantita casi dejó de latir cuando la princesa Nil retiró sus labios persistentes y le susurró suavemente al oído: Esto se llama beso francés. Solo se utiliza para expresar el deseo de un amante. Chicas, no tenía idea que pasaba esto, No tenía idea que pasaba esto ni nada. O sea, me tomó... ¡Puñeta! ¡Puñeta! Yo te había dicho que tenía que leer este. Sí, me tomó No por podías dejarlo en la sorpresa. mierda de la cancha de tenis. No, esa mierda. Me tomó por sorpresa. Ay, Dios. No, ¿ustedes se imaginan Becky diciendo a la Frida esto se llama beso francés? Y tipo, metiéndole la lengua y decirle esto se llama beso... Ay, no lo puedo creer, ahora ya me Maggie. alteré.
Me alteré. Maggie, esta es la escena bien famosa que todo el mundo habla siempre en Twitter. Lo de los besos, los tipos de besos. Siempre eso es lo que la gente habla en Twitter. Ay, Dios, me voy a Ay, morir. no. No, no lo voy a poder creer. La top Becky, por Dios, boluda, cuando le diga, esto se llama beso francés. No. Va a No, quedar... que le empieza a... Ah, Maggie, entonces quiere decir que la foto esa, que ella le está besando la mano a Pin, esa es uno de los besos. Entonces, Vamos, ya mismo buscamos. porque hay una foto que ella le está dando un beso en la mano, en el dorso de la mano a Kun Pin. Y luego de eso le sigue dando besos. Y porque, a ver, yo pensé en el sillón. Porque nombramos mucho las escenas en el sillón. Y ellas están en En el sillón, en el sofá, beige, En una existe fucsia. ¿Cómo dijiste fucsia? fucsia, Fucsia. fucsia, fucsia. Fucsia. Eh, ¿Y cómo decís Bordeaux? ¿Mm? No saben ni lo que es Bordeaux. El color ok. Yo no uso esa palabra. ¿Bordeaux? ¿Cómo lo decís Bordeaux? El que es rojo, pero... Bordeaux. ¿Cómo? Bordeaux. No sé. Bordeaux. Bordeaux. Acá se... O Bordeaux. No sé cómo le dicen. Bordeaux se Bordeaux. escribe acá. Bordeaux, sí. Ay, esperen porque no... Becky va a hacer un tutorial de YouTube a Prim. ¿Qué? Dios. Maggie, yo te digo algo. ¿Quieres un bollo? Ahora sí. ¿Sabes qué? Después de esto... A ver si encuentro Ah, la foto que decís vos. que me abran el bollo y le puse el bollo para comer. Puñeta. Puñeta, ¿qué Ay, te pasa no. con la puñeta? Mira, esta es la foto, no sé si estás viendo. No. Acá No. están en el sillón. Mm-mm. Pero No, esto tiene... esto tiene que ser más adelante porque está re, Sí. ya está re. La pin está reentregada. Arre. ¿Cuál es la que decís? Es la que la besa la mano. Esta roja. ¿Qué? ¿La ves? ¿Cuál? Esa. Esa. Sí. Ahí, los tipos de besos. Que está vestida de azul y ella tiene como un camisón celeste. Estoy viendo a ver si podemos encontrar otra foto de ese momento. Bueno. No, todos son diferentes los que han enseñado. No, hay algunas que se unen. Queriendo tanto. Ay, no sé, pero bueno, por fin pasó algo. Porque yo ya estaba como no pasa nada acá. No pasaba nada. Ay, Dios. Oh, por Dios. Diablo. Diablo. Yo sabía, no vamos a soportar cuando lleguemos a las escenas. No, cuando lo veamos de verdad, tipo, me voy a morir. Me muero. No voy a soportar. No voy a soportar. O sea, no lo puedo creer. Porque una cosa es, no sé, leer o ver alguna foto, alguna cosa así. Y otra es leer la novela y ver lo que pasa. Ya no es lo que te imaginas, es lo que ves que pasa. Sí, por lo que veo, van a añadir muchas escenas nuevas, pero yo espero que dejen las importantes. A mí no me importa si cambian las escenas La de del tenis. orden o qué sé yo. Que me dejen las escenas más importantes y luego que hagan lo que quieran, porque al final es una adaptación. Y Tampoco hay que juzgarlo como una adaptación. Van Ahora a- bien, pero Tienen sí. que adaptar cosas porque si no tienen que hacer 8000 capítulos. Por eso estuvieron tanto tiempo. Exactamente. Debe ser, es mucho Exacto. más ejemplo, largo ujú. que Gap. O sea, esto une los dos libros, ¿no? La serie. Sí, pero lo que pasa es que no hay mucho diálogo, si te pones a ver. La mayoría son descripciones de Sí, edificios, descripciones de las escenas, y esas cosas no hay que leerlas. Básicamente, eso se ve con los ojos. So, yeah. Por eso, no va a haber problema con eso. Bueno, pero espero que, nada, por lo menos me dejen el beso. Que es lo más importante. O sea, Claro, este por beso me ejemplo, lo van a, no va... lo van a dejar. Sí. Para mí lo van a dejar. Pero cuando ellas comienzan a tener sexo, básicamente se sabe que casi todas las noches hacen cosas, pero obviamente no te va a enseñar todas las veces que lo hacen y todo el tiempo, ¿entiendes?
No, te pondrán transiciones. A lo sumo, si vos me decís, qué sé yo, todas las noches se revuelcan por algún lado, distinto, no sé. Las te- pueden enseñar en la cama no, o te pueden algo. hacer una edición Durmiendo. que te muestran como distintos planos con distinta ropa y vos ya sabés que pasa todos los días lo mismo, ¿entendés? Como para darte Sí, a sí. entender que pasa Sí, mucho. sí, exactamente. No tienen que ni enseñar la escena, pueden sugerir que algo ocurrió simplemente. No, que algo enseñen. Ya nos mostraron Gap, ahora que nos enseñen algo. Sí, pero por lo menos no va a haber bolas, eso es lo bueno. Van a haber las velas, ¿Qué y quizás bolas? con sombras y cosas, y todas Bo- esas cosas. Bolas no, Algo obvio que que me no va a haber gusta, bolas, no, no, no. Roca. ¿Qué bolas? Algo que me gustó mucho es la luz. La luz de las escenas. No sé, todo se ve bien y está lindo. Es más, yo tengo una amiga que no le gustan estas cosas, ¿viste? O sea, le mostré Gap y era como, bueno, no es mi estilo, pero vio el teaser de coso de Lady, ay, de Eloy Alpine y fue como, esta la voy a ver Ujú. porque es de época y porque le gusta la época y se ve linda. Yo creo que, a ver, esto es drama, no es comedia como Gap, que tenía sonidos raros y cosas así. No, bolas no queremos. Sí, al final es como un drama combinado, tú sabes, como cosas de familia y todas esas cosas. Sí, por eso. De los 50. Bueno, Roca, gracias por haber Algo, venido, Roca. sí, sí, nada, yo iba a preguntar que si alguna de las del chat tenía alguna duda o pregunta y yo podía A la Roca, aclarársela, pregunten, sí. pregunten, pregunten, porque yo no ¿Alguna sé. pregunta tienen para preguntar? Para preguntar, si pregunta, pregunte, si no. ¿Alguien tiene preguntas para la Roca? Esto es como una rueda de prensa, una conferencia. A ver si tienen preguntas para la Roca. Gracias, Roca. Gracias, Magis. Yo, a ver, Dice, Guada. guarda, dice yo. Guada. Que llegamos con un poco de buena lectura. Gracias. ¿Cuándo los siguientes capítulos amé su colaboración? Cuando Maggie me vuelve a invitar. Nunca, arre. No, pronto, porque ahora quiero seguir leyendo encima. Así que no va a esperar mucho tiempo. No va a faltar mucho tiempo. Prick, eso te preguntó Wada. ¿Si Prick tiene su amor en la serie o no? Prick, básicamente, por los comentarios que a veces dice, podemos imaginarnos que Prick puede ser, ¿verdad? Que le guste cualquier cosa, no simplemente, ¿verdad? Una sola persona. Pero Prick no va a tener su amor en la serie. Pobre Nam, siempre le hace lo mismo. Se sabe, yo hablé con la autora, arre, yo hablé con la autora de este libro y ella básicamente me dijo que el tercer libro ya está por salir pronto, pero tengo que esperar un poquito más. Pero se sabe básicamente cuando se llega al final del libro, de este libro, que, bueno, del segundo libro, que Prick va a ser como uno de los personajes principales del tercer libro, so hay que ver. Bueno, Quizás sea un GL, quizás le den amor a Prick, quién sabe. primero. Para mí, Prick es el mejor personaje, yo la amo, so le tengo fe a que Sí, Nam dijiste haga yo un quiero buen ser Prick. personaje. Yeah. Bueno, para Luz, chau, gracias, se va. Chau, Luz. Gracias, Rami. Ay, yo tenía una pregunta. O sea, ¿el final cómo lo van a hacer? ¿Hay un tercer libro que va a venir todavía? O sea, no se debe tratar de ellas dos. Debe ser algo más de la familia o no sé. Sí, Por- sí, es algo diferente. Claro. No voy a comentar al respecto, pero al final, en el extra final del segundo libro, aparece un personaje y básicamente se entiende que ese personaje está relacionado con la familia de Anil. So puede ser que ese personaje sea uno de los principales en el tercero. Y quizás se involucre con Prick, quién sabe, nadie sabe. Amo que la roca dice so. So. Sí, yo digo mucho so, yo no digo entonces, yo digo so. 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 Bueno, Roca, Bueno, gracias. nada, nada, gracias a ti y me la pasé genial. Gambitas, saludos a ustedes. Las quiero, chao. Seguimos hablando Bye bye, y Maggie. prepárate para los próximos 3 episodios más. Dale. Bye Chao, now. chao, te quiero, chao, Rocacho. Chao.
Bueno, chicas. Ya está. Ya no tenemos a alguien que hable lindo. Me tienen a mí que hablo así, que ya me dijeron de todo. De todo me dijeron, mirá. De todo me dijeron. Malas. Arre. Gracias, Roca. Te amo, Roca. Te mando un beso a vos. Las amo a todas. Me mando un beso a todas. Voy a dejar un raid. Esto antes de irme. ¿Cómo es? Ahí. Arre. Y les digo a ustedes que las amo, que vamos a seguir viendo todo. Vamos a comer ahora, vayan a comer, coman, chicas. Aliméntense. Gracias por haber estado. Hay una ahí que tiene las letras en rojo que no le voy a responder. Que su nombre empieza con P y termina con Ni. Baneada está. Por mala. Baneadísima. Nada, sos lo más y me encanta. Gracias, Mechi, muchas gracias, Mechi. Vos no te voy a banear, a vos no, orre. Pero obvio, pero la voz de la Roca es sensual. Yo no tengo esa voz. O sea, no, yo soy muy vergonzosa. Yo de todo hago un chiste. No me puedo venir a hacer la hot acá, porque no me sale. Orre, no puedo. Esas cosas dejarlas en la intimidad. Invítame un bollo. Cami a todo el mundo le está escribiendo desde hoy, hace 2 horas. Invítame un bollo. Cami. Que no te llamas Cami, boluda. Pero la Cami... ¿Me explicás por qué te llamas la Cami Yurita si te llamas Carmen? Luego es mentira lo de Carmen. Yo ya no entendí. Para mí sos Cami. Siempre fuiste Cami. Sí, te quiero, Penny. Pero por eso mismo heriste mis sentimientos. Porque si no te quisiera, no herirías mis sentimientos. Me encantó, directora. Gracias por todo. Gracias a vos. Una experiencia religiosa a la voz de la Roca. Así lo es. Yo lo digo hace un año. Amo tus lecturas, Maggie. Gracias, Jess. Muchas gracias a la que me están tirando buena onda a mí también, ¿viste? Porque si no, Penny... es todo con lo... Sí. Se escudan en el amor. ¿Cómo que no se llama Cami? La Cami Yurita. Engañada. Sí, dijiste Kunsam. ¿Cómo no? Dijiste Kunsam y dijiste Kumpe. Todo dijiste. Porque ustedes no saben cómo dice Kunsam la Roca. Con Maggie solo me meto yo. Si no te pego. Bueno, gracias, Penny. Así me gusta. Deféndeme. Bueno, les mando un beso grande. Nos vamos a ir. Hemos sobrevivido a otro jueves de Loyal Pin. Hemos leído, hemos llegado finalmente al primer beso. Nunca tan lento. Desde el año pasado que estamos leyendo esto. Hemos llegado finalmente al primer beso. ¿Cómo carajo sigue esto ahora? Yo me voy a agarrar, me lo voy a spoilear. Porque me intriga. O sea, el capítulo que viene, Roca, ¿sigue después de este momento o nada? O sea... Hace un salto y aparecen desayunando con la madre. No sé, ni idea. Eso quiero saber. No pasa nada. O sea, nada. Empieza en otro lado. Bueno, no lo leo entonces. Hasta la próxima por muchas más con vos. Gracias, Mechi. Bueno, me voy a ir. No tardo 3 semanas. No, ni loca tardo 3 semanas. O sea, la semana que viene ya volvemos de vuelta con The Loyal Pin. Pero primero nos vemos el domingo para ver Chaser Game W. No me fallen, las espero el domingo. Y después vamos a ver, nos tocaba la película, que debería ser el lunes. Y nos toca también los miércoles, el miércoles tal vez no sea. Como hoy, viste, jueves, tipo otro día. Miércoles está complejo, arre. Descanse, Maggie, no te enfades conmigo. Si venís el domingo no me enfado, arre. Vamos a ver alta serie. Maggie, ¿por qué no me gustaba que me digan Carmen? Y por eso, pero Carmen, boluda, Lana del Rey tiene una canción que se llama como vos. O sea, Carmen, boluda. Dejate quieta. Aguante Carmen. Carmen. Para, ya está. Tengo que hacer la canción de Solo lo para Adriana y la tuya de Carmen, boluda. Todas tienen un audio acá. ¿Hablas de YouTube? No, los vivos siempre en Twitch. Ya no hago más vivos en YouTube porque me bajan todos. Son unos pesados de mierda. ¿A qué hora es el domingo? Todavía no sé. El domingo vamos a ver Chaser Game W. Después le digo, pero temprano, como si le dijera 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Tipo, temprano. Como todo el domingo me voy a estar acá. La película que vamos a ver es More Beautiful for Having Been Broken. Tremenda. Yo siempre ando por aquí. Bueno, genial. Desde cero, sí, desde cero, obvio. Chaser Game desde cero, son 8 episodios de 20 y pico de minutos más o menos. La vamos a ver toda de corrido si aguantamos. Y si no, haremos 4 y 4. Vamos a ver cómo va todo. Pero a mí me gustaría hacerlo todo seguido. Son un montón de horas igual, me va a doler toda la espalda. Pero me gustaría.
que digo que no sé a qué hora, tal vez 3, 4 de la tarde. Claro, es que tengo que esperar a las españolas. 3 de la tarde, hora España. ¿Cuántas horas nos llevan? ¿4? Son las 7. Y bueno, vamos a terminar de noche. Vas a cenar conmigo. Desde las 7 hasta... No, las 7 no son las 6. Me parece. O cambiaron la hora ustedes. Porque antes eran las 5 de la tarde acá, las 4 de la tarde. Ay, no sé. Sí, es muy temprano, pero bueno, estoy justamente pensando en las españolas y estoy pensando en que es largo. Chau, Roquita. Muchas gracias. Ahora son las 2. Ahora son las 2. Andate a dormir. Andate a dormir, porque encima yo lo haría el sábado, que digo, bueno, el domingo no trabajan. Pero no puedo el sábado. Y le diría, bueno, lo hago el viernes. Pero el viernes trabaja la gente el viernes, o sea, no se puede tampoco. Dios, cambian a finales de marzo. Ah, no entiendo. Bueno, no importa, chicos. Sí, la vimos Bloomington. Acá son las 10 de la noche. 10:05. 4 horas nos llevamos. Nos seguimos llevando 4 horas. Ahora no como gambas sino bollos, tal cual. Bueno, chicas, me voy. Les mando un beso grande. Vamos a mandar este raid. Listo. Y les mando un beso enorme. Y las amo. 3 de la tarde, son como las 7 tuyas. Lo voy a intentar hacer a las 3 de la tarde para que sea más temprano también para las españolas y no terminemos muy tarde. Pero bueno, les mando un beso, las amo, muchas gracias por haber venido. Vamos a seguir la semana que viene. Película, The Royal Pin, Chaser Game, nada. No, me van a tener a mí hasta la sopa. No me van a querer ver más. Arre. Pero bueno, yo sí las quiero escuchar. Así que las amo y chauchi y gracias y nos vemos. Y gracias por la suscripción y por los bits. Y por todo. Chau, chi. Hasta la próxima. Mumu. Arre. Chau, chau. El domingo hay gamba lectora. No, Roca, no jodas, boluda. Es el único día que yo puedo hacerlo. Nos vamos a cruzar de horario. O sea que la Roca no va a venir a mi Chaser Game. ¿Pero qué lees ahora, Roca? Deja leer. ¿Qué seguís leyendo? Ya terminó el libro. No puede ser, boluda. A ella le encanta, no parar de leer, boludo. Bueno, nada, les mando un beso. Después me enteraré que va a leer la Roca porque esto ya está por mandarse. Quedan 4 extras. Uy, Dios, no termina más. Si vos estás leyendo hace 2000 meses, boluda, cagamos. Bueno, chao, chicos. Les mando un beso. Porque se me va a ir esto, se me va a ir la gente. 9, 8, 7. ¡Ah! Chao, las amo. Chao, gracias.